vamos a ver hoy es trastornos del humor, o trastornos afectivos, que son sinónimos. Esto va a estar dividido en dos módulos. Hoy vamos a ver una parte que es depresión, y mañana vamos a ver trastornos corporales. Los trastornos del humor dentro de la psiquiatría son patologías con más prevalencia, es decir, que probablemente cualquier médico, independientemente de la especialidad a la que se dedique, tenga la oportunidad de ver alguna vez en su vida más de un cuadro de depresión, independientemente de la especialidad. De hecho, la depresión ocupa un lugar importante en los países desarrollados entre las patologías más prevalentes, tomando en cuenta todas las patologías que se expresan en medicina. Ocupa el segundo o el tercer lugar, depende de los continentes y de la población. En los 5 lugares donde ocupa un lugar preponderante, los 3 primeros lugares, es en algunas regiones de Asia y en África, es decir, lugares donde hay otras patologías prevalentes más importantes que la depresión. Pero en el mundo occidental, la depresión, como lo importante, de hecho, hay una proyecciones que indica que la depresión puede ser una primera causa de morbilidad en la patología general, es decir, medicina general. De hecho, por ser importancia este tema. Ha sido bastante estudiado el impacto de la depresión sobre el rendimiento laboral y académico, porque concretamente las compañías de seguro que están interesadas en saber cuáles son las patologías que más tiempo llevan de falta de trabajo de las personas, la depresión por lo importante. De hecho, acá vemos un cuadro que dice que la discapacidad ocupa el cuarto lugar en ambos sexos en todas las edades, es decir, tomando mayor de todas las edades, la discapacidad por depresión ocupa un lugar importante. Y si tomamos una población menor, es decir, entre 15 y 44 años, ocupa el segundo lugar. Tomando todas las edades, sería un niño. Acá esto sería población probablemente en etapa de estudio de trabajo. Cuando vamos a los días de discapacidad, que cuántos días una depresión, una patología, que lleva varios días en resolverla, ahí ocupa el primer lugar. Que es discapacidad. Estos son datos como que vemos de epidemiología de la depresión y algunos datos importantes con respecto al porqué de la importancia que se da a la patología en la medicina general. Decimos que hay algunas subjetividades regionales, es decir, que no todas las regiones ocupan el mismo lugar, y hemos dicho que África, por ejemplo, no ocupa en los 10 lugares, y sin embargo Europa ocupa el tercer lugar, las Américas el cuarto, el Sudeste el quinto y el Mediterráneo, y el segundo el Pacífico Occidental. Es decir, más o menos los primeros 5 lugares están en el resto del mundo, salvo en África, donde hay una patología y donde decide ocupar el lugar más importante. En América Latina, estos son cálculos de proyección, no se saben datos estadísticos firmes porque no tenemos un sistema de registro único, tenemos sistemas de pública, privada y de seguridad social, es muy difícil recoger datos de tres subsistemas, pero sin embargo se piensa que ronda alrededor del 12%. Fíjense que las cifras son parecidas, Chile el 15.3, República Dominicana el 9.8, Perú el 11, es decir, que en América Latina ronda alrededor del 10% de prevalencia de esta patología también a los hechos, en todas las edades. Cuando vamos a los consultorios externos, ya de salud mental, fíjense que ahí las cifras aumentan muchísimo. En Costa Rica 50%, puede 39%, República Dominicana 19%, es decir, la presencia de la depresión en el consultorio de salud mental ocupa un lugar preponderante. A lo largo de la vida, es decir, una persona puede tener depresión a lo largo de la vida, en distintos momentos del día. Esto es lo que se estima que globalmente una persona puede llegar a padecer depresión en algún momento de su vida. Porque nosotros podría llegar a una depresión en algún momento de su vida con una prevalencia global de 9.1 para toda la población. ¿Qué interviene en la depresión? Es decir, ¿qué motiva la depresión? Es un hecho unívoco, un hecho de naturaleza múltiple, multifactorial, y donde podemos ver que en la cultura hay factores que propenden a la depresión y hay factores que son protectores. ¿Cuáles son los factores generadores de depresión? Bien, hay cualquier patología en la familia durante el desarrollo infantil, esos niños tienen más propensión a sufrir depresión si en el ambiente familiar en el cual se ha creado ha habido patología mental, depresión, violencia, maltrato, descuido infantil. Hay algo que después vamos a ver cuando hablamos de depresión psicológica que tiene que ver con lo que se llama depresión analítica, depresión por abandono, depresión por falta de sostén emocional, que es una de las causas de las demás depresiones caracterológicas o psicológicas, pero cuando esto se da en el entorno, esto es motivador de patologías depresivas. Después veremos si eso se va a correlacionar con una patología depresiva ligada a depresiones bioquímicas o solamente psicológicas. Bien, dijimos que la depresión familiar es otro de los factores, y el nivel a nivel de sociedad, cuando una sociedad tiene falta de cohesividad, es decir, una sociedad fragmentada, en donde no hay sostén social, que es el generador de depresión, una sociedad más unida y que tiene cierto cuidado hacia los otros, son consideradas sociedades que tienen social. En la sociedad donde hay mucha violencia social, se ven muchos más casos de depresión que en la sociedad no. Las crisis económicas y las guerras, es decir, factores que perturban, por ejemplo, la crisis mundial, ha demostrado un aumento de la depresión a nivel mundial. La crisis económica y social también son generadores de depresión. Ahora, la cultura también tiene unos recaudos para protegernos de la aparición de patologías como en este caso la depresión. Las personas que tienen creencias religiosas fuertes están más protegidas frente a los embates sociales que aquellos que no tienen un marco de pertenencia importante. Una familia nuclear me refiero a padre, madre, hijos, es el núcleo más cercano a donde nos desarrollamos, o la familia extendida, es decir, tíos, primos, etc. Continente es un factor protector de depresión. En esta familia es el menos protector de depresión. Y en aquellas sociedades donde la gente tiene acceso a ciertos cuidados en salud, en educación, en servicios, es decir, los servicios son de alguna calidad para poder responder a las demandas de la persona, se observa menos depresión que en aquellas sociedades en donde hay menor acceso al cuidado en salud, en educación, en sentido. Bien, veremos ahora cómo se presenta la depresión, qué forma, cuál es su forma química. Primero tenemos que hacer una introducción. La depresión está ligada a un sentimiento que llamamos tristeza. Y la tristeza es un sentimiento normal, no es un sentimiento patológico. De hecho, es una de las emociones básicas con las cuales los seres humanos nacemos. Nacemos con algunas emociones básicas que son muy pocas, que son aquellas que nos permiten interaccionar con nuestros padres, con nuestros cuidadores, y actualmente nacemos con algunas emociones básicas como el miedo, la ira, la tristeza, la alegría. La tristeza forma parte de las emociones básicas y se da cuando desaparece un cuidado. Ahora, ¿estamos hablando de la misma tristeza cuando estamos hablando de depresión? No, la tristeza del paciente deprimido es de una naturaleza diferente a lo que percibimos como tristeza frente a una pérdida o frente a una desilusión. La tristeza del paciente deprimido es una tristeza acompañada de un gran sufrimiento y de mucha angustia. Y además tiene una intensidad que hace que
Una persona que esté deprimida se siente deprimida todo el día, durante varios días de la semana, hasta que vamos a determinar que se ha instalado un episodio depresivo. Para hablar de un episodio depresivo, tenemos que hablar de por lo menos una persona que está en esta condición por más de 2 semanas. Entonces ahí hablamos de presencia de un episodio depresivo mayor. Una de las características de la depresión es la pérdida de interés. La pérdida de interés implica la pérdida de interés en el área de la atención, es decir, personas que no están con ganas de prestar atención porque han perdido el interés, han perdido el interés por trabajar. Pero sobre todo lo que más nos llama la atención es que han perdido el interés por experimentar placer. Cuando una persona dice que ya no siente placer en las cosas que hace y que se está haciendo de forma rutinaria, se está hablando como si tareas habituales, se hace de una manera mecánica, sin experimentar, entonces estamos hablando de la depresión. Una tristeza es muy presente en la depresión, es decir, porque no humor, el humor triste, persistente, durante todo el día, durante varios días, y durante por lo menos 2 semanas, pues indica la aparición de un episodio depresivo. Bien, la pérdida de interés trae aparejada la pérdida de interés en hacer cosas, es decir, las personas se sienten cansadas, fatigadas durante la mayor parte del día, no tienen fuerza para hacer las cosas adecuadas. La pérdida de interés también se manifiesta como pérdida de voluntad o de ganas, es decir, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de hacer las cosas, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de experimentar la ganas de salir a la vida todos los días, y esto es como la pérdida de voluntad de ganas es un punto importante. Por otro lado, esta pérdida de interés hace que el sujeto no se mueva por la misma, digamos, actividad motora que la sexual, que es el lentecimiento motor. Está apagada la expresión motora, lo que vamos a observar es un lentecimiento en las actividades motoras cotidianas. A esto lo llamaron los psiquiatras españoles pérdida de impulso psicomotor. Estaban pensando que había una pérdida de un impulso hacia el lóbulo frontal, lo que tiene que ver con la expresión motora y cognitiva, y entonces expresaron esta idea de pérdida de impulso psicomotor. Bien, uno de los síntomas que aparece en una persona que está deprimida son sentimientos de reproche por haber hecho cosas mal, porque no ha sido del todo eficaz en su tarea, porque ha criado mal a los hijos, porque no ha trabajado de la manera adecuada. Es decir, sentimientos de reproche que pueden llegar a configurar a veces en los casos más graves, auténticos delirios de ruina, de como lo que es la depresión con síntomas psicóticos. En general, estos síntomas van acompañados de un sentimiento de culpa importante. Esa culpa, que a veces es difícil de diferenciar del sentimiento de culpa normal. Bueno, me equivoqué en esto y por eso estoy deprimida, o por eso me siento responsable. Pero este sentimiento de culpa se transforma en una culpa excesiva o inapropiada. Es ahí donde percibimos que aparece un sentimiento que no se corresponde con una condición normal. A veces es difícil de diferenciar un estado de duelo o una pérdida de una auténtica depresión. Los síntomas son parecidos, pero en el estado de duelo, que no es una depresión, sino que es una respuesta normal a la pérdida, observamos la misma sintomatología, pero con un hecho desencadenante y con tiempo de duración. Es decir, el duelo tiene un tiempo de duración. Es difícil decir cuánto es el duelo, porque cada uno de nosotros ha tenido una relación muy particular con ese objeto, con el cual se ha perdido y no puede decir exactamente cuánto es el duelo. Pero el duelo tiene un factor desencadenante, un tiempo de duración y una salida del estado de duelo. Dijimos que había unas áreas afectadas en la depresión. La depresión lleva a aparición de sentimientos de dificultades en la concentración. En algunos casos, la dificultad en la concentración es muy grave. Personas que no pueden sostener una actividad o una tarea por presentar síntomas depresivos importantes. El interés afecta también la sexualidad. Entonces, uno de los temas importantes es la pérdida de interés en la sexualidad, que aparece primero como pérdida de deseo y después puede aparecer directamente una disfunción. Lo más frecuentemente observable es la pérdida de deseo, hasta en los casos más graves, anorgasmia y pérdida de interés completamente sexual. Otra de las áreas que vemos que está afectada habitualmente es el apetito. Las personas que están deprimidas, el apetito, en la mayoría de los casos, como vamos a ver que hay un caso particular con la depresión clínica, así, aparece disminuido. La gente tiene poco interés por comer, inclusive siente que está comiendo porque lo tiene que hacer, o porque lo obligan a hacerlo, porque no siente ningún deseo de comer. Y, como había visto en la capacidad de experimentar placer, tampoco pueden experimentar placer no come. Es decir, alimentarse es algo que no va acompañado de un sentimiento de placer. Es como comer mecánicamente sin ningún placer. Eso lleva a otro síntoma asociado que es la pérdida de peso. Una persona que tiene pérdida de peso se encuentra con signos de depresión y pérdida de apetito, es decir, estamos hablando de un signo, es la anorexia secundaria a la depresión. A veces la pérdida de peso es muy marcada, sobre todo en el cuadro como se ve la melancolía, es un tipo de depresión que va acompañada de pérdida importante de peso. Otro síntoma asociado es el sueño. Tenemos 3 formas de evaluar el sueño. Que sea el sueño de conciliación, sueño medio y el sueño tardío. En los pacientes deprimidos la calidad del sueño globalmente está severamente alterada. Vamos a tener que personas que tienen dificultades para conciliar el sueño, es decir, se acuestan pero no pueden conciliar el sueño. Esto llamamos a esto insomnio de conciliación, son personas que están muchas horas dando vueltas para dormirse. Y habitualmente eso se acompaña de síntomas ansiosos, es decir, esto nos orienta a una forma clínica de depresión, como saber que es una forma clínica asociada a síntomas de ansiedad. Otro de los signos que puede aparecer, a veces aparecen simultáneamente, como el sueño, a veces predominamos sobre otro, es la calidad del sueño donde lo llamamos el sueño medio. ¿Qué implica eso? Implica que las personas tienen mala calidad de sueño durante la noche. O se despiertan muchas veces, o se levantan muchas veces, o se levantan y no pueden volver a dormir. Es decir, se despiertan y no pueden seguir durmiendo. O tardan mucho tiempo en volver a dormirse. Y se levantan a la mañana con la sensación de no haber podido descansar muy bien. Esto es para evaluar la calidad del sueño medio. Y por otro lado tenemos el sueño tardío, que son aquellas personas que se despiertan mucho más temprano que los que habitualmente tienen propuesto hacerlo, es decir, se despiertan 2 o 3 horas antes de lo que es considerado normal para levantarse, y no pueden volver a dormir. De hecho, permanecen en la cama con sus hábitos, y ese tipo de insomnio es un insomnio muy importante porque no puede orientar el diagnóstico de lo que llamamos su tipo melancólico. ¿Y por qué es importante? Porque las personas que tienen insomnio tardío habitualmente se quedan en la cama con ideas de muerte, es decir, de poco interés por la vida. Y es uno de los emergencias psiquiátricas, la depresión es uno de los cuadros que puede llevar a el suicidio. Es decir, que tenemos que valorar acá, entonces, ganas de vivir.
hay distintas formas de pensar que una persona no tiene nada. En el principio hay una primera expresión que sería, bueno, la vida no tiene mucho sentido, en realidad el interés en la vida. Eso nos lleva a pensar directamente que es suicidio, pero sí, de poco interés por la vida. Es decir, bueno, vivir la vida no vivir nada lo mismo. Bueno, yo ya lo mismo, ya lo hice. Sí, en realidad no encuentro mucho más sentido en la vida, no encuentro mucho más placer. Estas son las primeras ideas relacionadas con la muerte. A medida que un paciente puede estar en una dimensión mucho más grave, lo que vamos a observar ya no es una idea de que la vida no tiene sentido, sino que esto es vivir estar muerto, esto es vivir morir. La vida sí no tiene mucho más sentido, preferiría estar muerto. El próximo paso en la investigación suicida o vida de muerte es literalmente no quiero vivir así y preferiría morir. Acompañado a veces de ideas o fantasías de cómo terminar la vida, o a veces de una expresión verbal de las ideas de muerte, y ellos son escenarios como son pacientes que no expresan, que están rumiando, pues se llaman rumias, sino rumiando como la audición. La expresión facial del paciente depresivo es importante. Habitualmente la dificultad en la expresión motora, que nosotros hablamos del distinto motor, se expresa en la cara, ¿no? La expresión facial. Ustedes saben que los afectos tienen una área de expresión importante que es la expresión facial. Y lo que vamos a ver en pacientes deprimidos es un signo típico, digamos, de la melancolía, que es una especie de signo fusivo. La omega porque parece la de la griega, en el cerebro de que se llama melancolía. Y aquí se observa un tipo de depresión importante que es grave, que es la melancolía. Nosotros fractamos de una signo fusivo y con una expresión de hipominia. ¿Saben qué significa hipominia? Poca expresión facial. O una expresión facial, un gesto adulto, triste, que acompaña al sujeto de la vida. Bien. ¿Cómo comienza la depresión? Empieza así de esta manera o tiene otra forma de manifestarse. En realidad, los síntomas de depresión no aparecen así bruscamente, sino que empiezan como zapadas, primero son síntomas leves, que habitualmente son difíciles de pesquisar, porque los sentimientos de abatimiento y cansancio es difícil precisar si eso es un síntoma clínico, si es un síntoma depresivo, que corresponde, si tiene que ver con hechos de la vida cotidiana, si esa persona ha estado descansando adecuadamente, es difícil de precisar. Otro es la pérdida de ganas de esas cosas. También no es algo fácil de identificar como síntoma depresivo, porque a veces, sí, antes de entregar la tercera hora, no me genera tanta dureza. El insomnio de conciliación, por despertares frecuentes, también muchas personas, es decir, todos nosotros en el mundo de nuestra vida hemos tenido alguna dificultad para dormir, porque no tenemos una ocupación, etc. Entonces es difícil identificar si esto se corresponde con una depresión. Irritabilidad, fastidio, enojo, son signos muy específicos. Es decir, las personas se vuelven más enojadas, más irritables. Dijimos pérdida de apetito, menor rendimiento laboral o académico, pero sigue trabajando, o sigue estudiando, entonces es difícil de evaluar. Se dicen dificultades en la vida sexual, dificultades en la vida de relación, son cosas que tienen que estar más tiempo encerradas, tienen pocas ganas de salir, dificultades para armar programas o salidas, presencia de ideas pesimistas persistentes, tampoco son síntomas muy claros, ¿no? Porque presencia pesimista no es igual a la depresión, pero síntomas somáticos vagos o quejas somáticas vagas. A veces muchas formas de depresión se acompañan previamente de quejas hipocondríacas o somáticas. El dolor somático es una de las formas de depresión de la depresión. A veces es difícil expresar un dolor psíquico y aparece como dolor somático. O la presencia ya de síntomas de tristeza. Ahora fíjense que todos estos síntomas son bastante específicos, pero si una persona empieza a tener varios de estos síntomas, es para sospechar de la presencia de una depresión. De hecho, había una forma clínica de depresión que se llamaba depresión enmascarada. ¿Y qué significa eso? No aparecían síntomas claros de depresión, pero estaban enmascarados detrás de síntomas de dolores somáticos o de cefaleas, es decir, se llamaban equivalentes depresivos. A veces había personas que con estos síntomas eran tratados por antidepresivos y mejoraban, es decir, llamamos a esto depresiones enmascaradas o depresiones equivalentes depresivas. Bien, ahora, una persona puede comenzar con estos síntomas, pero cuando hablamos de periodo de estado, cuando ya se ha instalado la depresión, estos síntomas son importantes. La tristeza se acentúa y ya es todos los días, todo el día, un tema que habíamos hablado. La angustia aparece un aumento importante de la angustia asociada a la depresión. El pensamiento tiene dificultades para mantener una mediación y empieza a establecer divisiones del pensamiento, dificultades en la concentración y la concentración del pensamiento. La división motora se acentúa. Y aparece un síntoma importante, y cuando a veces los demás se dan cuenta que la persona está en la depresión, el descuido personal. La falta de aseo, la falta de desaliño personal, la falta de interés en vestirse apropiadamente, el desaliño personal ya es la aparición de un síntoma de estado, ya no de comienzo. Muchas veces en algunas personas se diagnostica como depresión en este momento, pero una persona que se en esa situación ya está en un periodo de estado de depresión, ya atravesado desde el comienzo, que a lo mejor ha quedado desdibujado en el contexto o su propio personal. Esto lleva a fracasos laborales, es decir, acá empieza a aparecer el visto del costo de la depresión, empieza a aparecer dificultades de sostener la actividad laboral o académica, porque como saben que la depresión es la naturaleza juvenil. Y ya cuando aparecen días de ruina o de culpabilidad, estamos en el comienzo, estamos en una depresión marcado descenso de peso, y el despertar precoz, el sueño tardío, los internos orientan hacia una forma clínica que es la llamada forma de desmonia. El pensamiento dominante es de quedar atrapado en ideas extravagantes. Si aparecen síntomas somáticos, estreñimiento, síntomas de esa presencia de la forma melancólica, son datos que vamos a tener en cuenta para evaluar tipo de depresión. Y aumento de la ideación relacionada con la muerte. En el primer comienzo esto no aparece. Cuando aparecen ideas relacionadas con la muerte estamos en periodo de estado, estamos más avanzados en la depresión. Nosotros dijimos que podíamos identificar un comienzo de la depresión. Sí. Y a eso lo llamamos episodio depresivo mayor, es decir, un episodio depresivo mayor tiene una fecha de comienzo, una fecha de finalización que puede ser espontánea o mediante el pero tiene una forma de comienzo y un dato preciso. Debido a lo que vimos recién, a veces es muy difícil pesquisar cuándo empezó, pero en algún momento vamos a identificar la depresión. Cuando una persona tiene actitudes muy distintas a su vida en general, o cuando en la entrevista con el psiquiatra, se observa que hubo cambios en lo que eran los estados actuales de la vida del paciente. Y esos cambios van a decir en este momento a partir de ahora empezó la depresión. Es importante identificar el momento del comienzo de la depresión, porque vamos a ver que hay otras formas de depresión que son de naturaleza crónica y de bajo grado, que no son episodios depresivos mayores, por parte de que se llaman distintas, que son depresiones de bajo grado y crónicas.
Entonces es importante identificar el episodio, la aparición del episodio de depresión mayor, porque esto hace diagnóstico de la diagnóstico diferencia entre una distimia y un episodio de depresión mayor, un trastorno de depresión mayor. ¿Sí? Bien, vamos a los tipos de depresión. ¿Qué tipos de depresión conocemos? En principio hicimos un diagnóstico diferencial entre el duelo y la depresión. Dijimos que el duelo, no es una técnica de depresión, está relacionado porque tiene síntomas parecidos, pero ese duelo obedece a una situación externa desencadenante, de la pérdida, puede ser la pérdida de puede ser la pérdida de trabajo, puede ser la pérdida de amor, puede ser la pérdida de una condición socioeconómica, puede ser la pérdida por haber bajado de estatus social, la pérdida de una mudanza, una necesidad forzada, una migración forzada, es decir, son todas situaciones de duelo, en donde el sujeto ha perdido buscamente algo que es importante para él y se siente con pocas ganas, con interés, disminuciones de la vida cotidiana, pero no podemos pensar que esta persona está atravesando una depresión, sino que está atravesando un periodo de tristeza exacerbado por una condición de pérdida. Eso es lo que después tenemos la depresión mayor, tal como la hemos descrito recién, es decir, caracterizada por episodios. Estos episodios pueden ser únicos, una persona puede tener un episodio depresivo mayor único en su vida, o puede tener más de un episodio depresivo a lo largo de su vida. Es importante identificar cuando estamos haciendo diagnósticos y el episodio que estamos hablando es el primero y único, o es uno más de otros episodios. A veces hay personas que consultan por primera vez por una depresión, pero no supieron que han tenido un episodio de depresión mayor que ha pasado a veces desapercibido por ser equivalente depresivo, por ser una depresión enmascarada o porque nadie investigó la aparición de depresión. Entonces es importante identificar la recurrencia o no de depresión, porque estamos hablando de una cosa es el episodio de depresión mayor único y otra cosa es un episodio de depresión mayor recurrente. ¿Por qué es importante hablar de la recurrencia de depresión? Porque cuando tenemos más de un episodio de depresión mayor, el tratamiento cambia, la base de diagnóstico cambia, es decir, la permanencia del tratamiento depresivo es mayor, en algunos casos se debe agregar algún tipo de tratamiento, como son los antidepresivos para evitar los episodios recurrentes. Dijimos, por otro lado, que hay una depresión que no es una depresión mayor, la llamamos distimia cuando se caracteriza por tener síntomas de depresión prolongada que duran en el tiempo, que duran más de 2 años. Y esto no es igual a una depresión mayor. Hay otras formas de depresión, que tampoco podemos llamar de depresiones mayores, y son depresiones caracterológicas. A veces la depresión caracterológica o neurótica y la distimia son entidades que se superponen, lo que pasa es que algunas son vistas de punto de vista psicológico, como la depresión caracterológica, y las distimia son vistas de punto de vista clínico. En general podemos pensar que estos cuadros están asociados. Ahora, una vez que estamos hablando de depresión y hemos identificado la depresión en un episodio depresivo, tenemos que diferenciar si esa depresión es primaria o es secundaria. Por ejemplo, una persona en una depresión primaria es aquella que sin tener un motivo definido para tener una depresión, aparece una depresión. Ahora, hay cuadros clínicos en donde aparecen depresiones asociadas. Por ejemplo, ustedes han estudiado en clínica médica como cáncer de páncreas, que se asocia con depresión. Esa depresión es secundaria a una enfermedad orgánica. En algunas formas de demencia, por ejemplo, la depresión es el primer síntoma que aparece. Las demencias vasculares, primero aparece la depresión y puede aparecer la sintomatología de depresión. Entonces, tenemos lo que llamamos depresiones secundarias. Algunas formas de enfermedades crónicas, oncológicas, coragenopatía, etcétera, van asociadas a síndrome depresivo. Esas depresiones se asocian secundariamente a la enfermedad base. Es importante ese diagnóstico también, porque muchas veces se hace el diagnóstico de depresión primaria cuando en realidad esto obedece a otra causa. Es decir, la depresión es una expresión de una patología que subyace y que es importante hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué es importante entonces diferenciar de depresión primaria y secundaria? Porque tenemos que hacer todo el diagnóstico diferencial con estas patologías que podrían revelar una depresión. Entonces, sobre todo, enfermedades corageноpatías, enfermedades oncológicas, especialmente cáncer de páncreas. En el caso de las enfermedades vasculares que están en deterioro cognitivo progresivo y que pueden verse asociadas con una depresión por la pérdida de interés, por la pérdida de concentración, por la poca ganas de cosas, y esto es comienzo de demencia. Entonces, es importante ese diagnóstico diferencial de depresión primaria y secundaria. Y también es importante ese diagnóstico diferencial un viejo concepto que había que se llama depresiones endógenas o depresiones activas, es decir, las depresiones que obedecen a una causa o que son disparadas por una causa ambiental y aquellas que no obedecen a ninguna causa que tienen un fuerte contenido de carga genética. Es decir, las personas que tienen depresión llamada son depresión mayores, naturaleza endógena, y una carga genética importante para esa depresión. Bien. Ahora, hay subtipos de depresión. Es decir, una vez diagnosticado un episodio depresivo mayor, tenemos que identificar subtipos. ¿Qué tipo de subtipo de depresión o de subtipos podemos empezar a ordenar en el título grande que es la depresión? Bueno, uno, dijimos, es la depresión alcohólica. Es un tipo importante para diagnosticar porque es grave. Es la más grave de todas las depresiones. Que inclusive, en algunos casos, puede aparecer formas extremadamente graves de la alcoholia. Son la depresión estuporosa, se la denomina coma melancólico, porque el paciente está mutista, aquilético, pero está consciente. Es decir, a veces puede revelar una situación de desconexión importante, que es el tipo melancólico. Es la forma más grave de depresión. Clínicamente ya no hay depresión motor, hay aquilesia, sin falta de movimiento, mutismo. No habla. Y actualmente los pacientes deben ser tratados con administración bilateral, porque no les interesa nada y están dispuestos a alimentarse con su. Y otra forma parecida es la depresión melancólica con síntomas catatónicos, es decir, con personas que parecen síntomas psicomotores, de asinesia, de falta de movimiento, a veces acompañado de flexibilidad seria. ¿Saben? ¿Se acuerdan de la flexibilidad seria? Es un síntoma psicomotor, no quiero decir que son los problemas que tenemos, porque la materia con años, la flexibilidad seria es un síntoma psicomotor, una persona pone en posibilidad, pero pone una postura y queda así por hora. Es un síntoma psicológico que se expresa motoramente, no habla con la esquizofrenia. No es prototípico, efectivamente, de esquizofrenia. Hay una forma de esquizofrenia como catatonia, pero la catatonia puede expresarse, su síndrome puede expresarse, por ejemplo, como de depresión. Hablando de psicosis, hay depresiones con síntomas psicóticos. Y también es importante identificar la presencia o no de síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos pueden ser congruentes con el humor o incongruentes con el humor.
¿Se imagina qué significa esta diferencia entre congruencia y congruencia con el humor? Bueno, una persona que tiene síntomas psicóticos congruentes con el humor, por ejemplo, puede tener delirios de culpa excesiva, o de ruina, o de autorreproches, yo soy responsable del rendimiento de esta empresa, etc. Es un delirio, no es una idea normal. Pero, contextualmente, obedece a una depresión gravísima con síntomas psicóticos, pero son congruentes con la depresión. Ahora, si una persona presenta, por ejemplo, sintomatología paranoide, se siente perseguida, la falta de echar, eso no es un congruente con el estado del humor. Obedece a otro síntoma, de la naturaleza paranoide. Entonces, una persona puede tener una depresión con síntomas paranoides. Habitualmente, pensamos en que se expresan algunas componentes de su personalidad previa por el efecto de la depresión y aparecen síntomas asociados a síntomas psicóticos. Hay otros cuadros mucho más complejos que llaman trastornos psicoafectivos, donde hay personas que tienen síntomas depresivos y síntomas psicóticos. Es importante hacer el diagnóstico diferencial porque cambia el tema de rápido. Bien, por otro lado, tenemos las llamadas depresiones atípicas. Habíamos dicho que no todas las personas tenían descenso de peso y descenso de apetito. Hay personas que tienen síntomas llamados atípicos, en los abdominales, de aumento de peso y aumento de apetito. Estas depresiones no son depresiones mayores, pero no se obedecen a lo que tradicionalmente dice que es una depresión mayor, porque hay dos áreas que son el aumento de apetito y el aumento de peso que acompañan esta sintomatología. Eso implica unos cambios en la lista, vamos a ver las características. Hay una forma de depresión, que es la llamada depresión corporal, que es una depresión grave, aparece en la mujer, en el cuerpo medio, y es grave porque puede llevar a un riesgo para la vida al bebé. La mayoría de los suicidios que acontecen en el periodo posteriores obedecen a mamás que están atravesando una depresión corporal, nadie la requisó, y muchas veces llevan a la muerte de hijos de una manera violenta producto de la depresión que están. Parte de este mundo, es una comedia, que es libro por la vida, etc. Y el bebé está bajo un estado de trastorno muy importante, a veces con síntomas psicóticos y que pueden llevar a la muerte del pequeño. Por eso es importante identificar la depresión corporal. Y por último tenemos las llamadas depresiones bipolares o bipolares. Nosotros dijimos que el trastorno de depresión mayor, como dijimos antes, esto es una depresión unipolar. Si eso se inscribe dentro de una historia de episodios depresivos y episodios maníacos o hipomaníacos, estamos hablando de otro tipo de depresión que no es la depresión bipolar, que vamos a ver mañana. Pero dentro de la clasificación es importante mostrar que hay depresiones más unipolares y más bipolares, y es importante identificarlas porque el tratamiento es distinto. Y por último nos queda dividirlas entre ansiosas e inhibidas, es decir, hay algunas depresiones lo que termina es la inducción motora y otras lo que termina el aumento de la actividad motora. Esta la llamamos un trastorno mixto ansioso depresivo, o antiguamente se la llamaba depresión ansiosa, hoy se incluye como una comorbilidad entre el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo. Vamos a ver la melancolía. La melancolía se caracteriza por varios síntomas que son importantes. Estamos hablando de un episodio de depresión mayor, de otros episodios de depresión menor. Prima, la pérdida de interés, una falta de respuesta a todos los estímulos placenteros, y tiene una serie de características que son típicas de la melancolía. Se siente mejor a lo largo del día, al atardecer, y se siente muy mal a la mañana. El quebramiento al final y la mejoría despertina es un rasgo difícil de explicar, pero característico de la depresión melancólica. El despertar temprano, es decir, el insomnio tardío, es otra característica de la depresión melancólica. El retraso psicomotor, hasta inclusive avanzar de esta forma que lo hemos estuporosa, una depresión estuporosa es una melancolía estuporosa. O una agitación motora es una de las formas también de depresiones melancólicas, un componente de agitación. Pérdida de peso, importante. En la melancolía no hay aumento de peso ni aumento de apetito. Pérdida de peso, y a veces es inexplicable, es decir, una persona perdió 5 kilos en 2 semanas. Y no solamente obedece a la pérdida del apetito, sino también al gran consumo energético que implica estar deprimido todo el día. Por otro lado, la culpa inapropiada por excesiva culpa es un síntoma característico de la depresión melancólica. El de los delirios, el delirio de ruina. Acá entonces tenemos una depresión de tipo melancólico con síntomas psicóticos congruentes con el humor, porque el delirio de ruina, ¿sí? Es una de las formas clínicas que más riesgo de suicidio tiene. Es una emergencia psiquiátrica, es un criterio de internación. Ustedes tienen que evaluar cuando están en un paciente con una depresión melancólica es una indicación de internación. A veces síntomas somáticos, palpitaciones, estreñimiento, que también son característicos de la depresión melancólica. ¿Qué síntomas podemos identificar de la depresión atípica? Uno lo dijimos, pero no es eso. Otro es la hipersomnia, es decir, en vez de tener insomnio aparece más deseo de dormir. Habitualmente los pacientes depresivos podemos encontrar que no duermen durante la noche, pero después tienen somnolencia diurna. Estos pacientes tienen mayor cantidad de horas de sueño durante el día. Eso es lo que diferencia de la somnolencia diurna de las depresiones de la hipersomnia y de las depresiones atípicas. Hay un síntoma importante que es la parálisis cronista, la sensación de peso en las extremidades. Y acá hay un componente interpersonal importante que es el rechazo interpersonal, la sensibilidad del rechazo interpersonal y la reactividad del ánimo, así que pueden tener variaciones en los estados de ánimo. Esto es bastante característico de las depresiones atípicas. No sabemos por qué no se frecuentan temas en mujeres que pagaron las depresiones atípicas. Por último, podemos dividir a las depresiones de acuerdo a su intensidad. Hay depresiones de grado leve, hay depresiones de grado moderado y hay depresiones de grado grave. ¿Cómo se mide esta? Bueno, de acuerdo a la intensidad de los síntomas. Si estamos en presencia de una depresión melancólica, siempre es grave. Si estamos en una presencia de una depresión catatrónica psicológica, siempre es grave. Si estamos en presencia de una depresión con síntomas psicóticos, tanto sea congruente como congruente con el humor, es grave. ¿Sí? Bien. Hay algunas maneras de medir la intensidad de la depresión. Para eso tenemos que recurrir a lo que llaman escalas o instrumentos de evaluación de la depresión. La más utilizada es una entrevista que llama entrevista de escala para la depresión de Hamilton. HBRS. Hamilton Depression Rating Scale, que tiene 17 ítems donde evalúa intensidad sintomática, tristeza, pérdida de interés, actividad de trabajo o ganas de estudiar, sexualidad, insomnio, apetito,
cambia de peso, aumenta de peso, si lo que pasa es por el emisión que trae emisión inicial, media, intermedio, trabajo de actividades, es otro, voluntad, interés es otro, es decir, va sumando, entonces uno puede hablar cada uno de los ítems y en base a eso sacar un puntaje que nos va a orientar hacia distintas modalidades. Eso no se usa en la marketing, se usa en investigación y se usa cuando uno quiere probar, por ejemplo, la eficacia de un tratamiento, mensura el tipo de presión por una escala, la puntúa y en base a eso después mide el tratamiento y para ello después mide eficacia del tratamiento. Habitualmente se dice que una revisión es un 50% de los síntomas, cuando el puntaje habla de una revisión parcial importante, nunca hay dos, porque hay algún puntaje en el Hamilton, pero la revisión absoluta es cuando estamos en parámetros de llamada normalidad. Bien, juicio de patología de la depresión. Este es un cuadrito que explica de una manera sintética qué factores intervienen en la depresión. Por un lado, tenemos que hay una predisposición genética, factores ambientales, donde intervienen muchos factores genes, estamos relacionados con la depresión, y la historia personal. No podemos negar que hay personas que tienen una historia personal por varios lados de la familia, de la cultura en la cual se ha encuentra su vida, que son predisponentes para la aparición de la depresión. En algunos priman la carga genética, que es la historia personal, en otros priman la historia personal, que es la carga genética. En otros el factor desencadenante ambiental ha sido tan importante que ha puesto en marcha un factor de desencadenamiento de la depresión. Bien, estos factores que accionan entre sí y que muchas veces es difícil de identificar cuál es el agente causal de la depresión, sino que decimos que es la naturaleza multívoca, hay una vulnerabilidad previa, hay una situación de historia personal, además de la carga genética, y un factor desencadenante que hizo disparador para que aparezca una depresión. Bueno, se ponen en marcha una serie de mecanismos que también es importante, como dijimos, que aumentan los circuitos de estrés, aumentan el grupo de corticoides. Y esto trae una sensación de estrés crónico. Por eso, cuando uno mide el cortisol plasmático en pacientes depresivos, lo que vamos a encontrar es una falta de respuesta a la prueba de supresión a la dexametasona. ¿La conocen? ¿Sí? Bueno, lo que ven en estos pacientes, si se les toma una prueba de supresión a la dexametasona, lo que vamos a ver es que son no supresores, es decir, mantienen niveles de grupo corticoides altos, a pesar de haberle dado dexametasona en forma de software que debería haber funcionado por feedback negativo y haber disminuido la liberación del grupo corticoide. ¿No? Entonces siguen con el eje de estrés. Entonces, una prueba importante de laboratorio para pedir en estos pacientes es, por ejemplo, prueba de supresión a la dexametasona. Nosotros lo que vamos a ver acá es que eso trae también un aumento del glutamato y una disminución de la serotonina y de la dopamina, que son dos neurotransmisores importantes de la noradrenalina, la dopamina y de la serotonina. En algunos casos está más disminuida la dopamina que la noradrenalina, por ejemplo, se les ocurre la noradrenalina que siempre lo tiene. De dopamina, del Parkinson. Por ejemplo, hay una depresión asociada al Parkinson, que podemos llamar depresión secundaria, una depresión asociada al Parkinson, en donde lo que predomina es la disminución de la dopamina. Hay una depresión en donde lo que predomina es la disminución de la serotonina. Por ejemplo, son depresiones asociadas a alta intensidad, a síntomas ligados a patrones de ansiedad y en hechos esta disminución de serotonina. Es un dato importante que valoran los neurotransmisores, lo que pasa es que no se pueden evaluar en estudios. Han demostrado que los angiogramas coordinarios no son muy efectivos para esquizar el metabolismo de los neurotransmisores en la línea, porque en realidad tenemos neurotransmisores de todo el cuerpo, el único efectivo medirlo hay que observar aquí y entonces va a hacer ese estudio para evaluar que la persona está detenida. Pero, por ejemplo, se ha visto que la serotonina está detenida en pacientes que han cometido suicidio, el conjunto de neurología, que tiene una disminución de la neurolina, en pacientes offenders, que es el tipo de violadores seriales, presos a los cuales se ha hecho estudio de neurología, se observó la disminución de neurolina, que alto contenido de impulsividad. En macacos presos, adolescentes que se quedaban en decir mucho, muy violentos, se tomó el proceso de y se evidenció en disminución de serotonina, lo cual hay una asociación entre impulsividad y pasaje al acto suicida o ataque con este metabolismo. Y por otro lado hay una neurotropina, que es BDNF, que es un factor estimulante de la conexión sináptica que se encuentra disminuido en la depresión. Todo esto lleva a disminución de la neurogénesis, disminución de la conectividad neuronal y aumento de la muerte neuronal como entonces. ¿Sí? Esto nos va a llevar a disminuciones de las capacidades cognitivas. Las capacidades cognitivas, si tenemos apoptosis neuronal, disminución de la cantidad y disminución de la neurogénesis, va a haber mayor dificultades en el funcionamiento cognitivo, deterioro cognitivo. Y lo que se llama capacidades de afrontamiento o coping strategies, en vez de capacidades de resolver problemas, está determinada. Esto lleva a disminución adelante de la actividad física. Por todas estas características del funcionamiento cognitivo aparecen disfuncionalidades motoras. Ya, esto, los primeros síntomas funcionan de la depresión y los segundos motores también lo llevan a la depresión. Y por otro lado, lo que vamos a ver acá es la aparición de humor depresivo y anedonia, es decir, falta de interés, que también lleva a la depresión. Este circuito es un circuito reverberante que hace que nos vaya llevando progresivamente a la instalación de la depresión. Y fíjense, es importante porque hay alguna alteración a nivel de funcionamiento neuronal, de la conectividad neuronal. Esta conectividad neuronal alterada requiere, hoy en día, vamos a ver, tratamientos a largo plazo. Cuando hay disminución de las conectividades neuronales, porque menos se creado con imágenes, es decir, donde se ve consumo y hay áreas en donde aparece una disminución, sobre todo en el hipocampo, se disminuye la conectividad en áreas del hipocampo, en la corteza frontal. Esto nos habla de deterioro cognitivo progresivo en pacientes de niños, sobre todo si son depresiones crónicas o recurrentes, es decir, múltiples episodios. El tratamiento ahí nos lleva a tratamientos de no solamente para aumentar los neurotransmisores circulantes en el espacio sináptico, sino para aumentar el BDNF, la sustancia neurotransmisora, aumenta la conectividad neuronal. Lo que vamos a ver ahora es algunas consecuencias de la depresión. Ustedes saben que dijimos que la depresión fue un lugar importante de las enfermedades médicas, pero hay otra que ocupa un lugar más importante, que son los trastornos cardiovasculares. Pero acá tenemos un problema, que depresión y trastornos cardiovasculares están muy asociados. Entonces, las personas que tienen trastornos cardiovasculares pueden tener depresión asociada a una depresión secundaria, trastornos cardiovasculares, ya lo hemos visto. Pero por otro lado sabemos que las personas que tienen trastorno cardiovascular y además cursan una depresión tienen peor pronóstico para la evolución del trastorno cardiovascular. Y ahora vamos a hablar de algo que se descubrió recientemente, que las personas que tienen depresión tienen más posibilidades de tener trastorno cardiovascular, es decir, más propensos a sufrir infartos que las personas que no tienen depresión. Y acá hay una especie de cuadro que sintetiza esto. La depresión habíamos visto que aumentaba el grupo corticoides y llevaba a un fenómeno de estrés crónico. Este fenómeno de estrés crónico tiene
por un lado, eso aumenta la tensión arterial de forma crónica, una actividad neuromoral crónica que lleva a un aumento de la tensión arterial. Y por otro lado, también tenemos una descarga neurovegetativa motora que aumenta por un lado la tensión arterial, pero por otro lado lo que hace es aumentar la difusión endotelial. Esto lleva a que haya un estado protrombótico, es decir, se favorece el trombo, un estado donde hay proinflamatorio, es decir, un aumento de la inflamación, está relacionado con la proteína C reactiva, y un estado proaterosclerótico. Estos tres factores van a llevar a una injuria vascular generalizada, pero no nos preocupa sobremanera la injuria vascular cerebral y la injuria vascular miocárdica crónica. Es decir, hay una fuerte relación entre depresión y trastornos cardiovasculares. De hecho, les decía, las personas que tienen un evento cardiovascular se deprimen como consecuencia del evento, pero las personas deprimidas son más propensas a tener un evento cardiovascular. Entonces hay que tener en cuenta esto y el tratamiento de la elección y el tratamiento de la depresión también podría estar evitando el circuito de las llamadas complicaciones clínicas que pueden tener afectadas la depresión. ¿Cuáles son las complicaciones que aparecen en la depresión? No son solamente que están relacionadas con los eventos cardiovasculares, sino que también hay casos de reducción de la conectividad neuronal, habíamos hablado de deterioro cognitivo importante, es decir, una persona con una depresión crónica tiene una complicación que es el deterioro cognitivo crónico. Las personas que están con un síntoma de estrés permanente también tienen tendencia a desarrollar diabetes tipo 2, aumento de la tensión arterial, aumento de las injurias vasculares cerebrales por el es tendencia a la tendencia de multiinfarto, es decir, por microinfartos cerebrales. Y por otro lado, el abandono, el cuidado general hace que haya un deterioro global de la salud de la persona. Bien, nosotros dijimos que había alguna depresión que eran llamados episodios depresivos mayores y que las podíamos identificar porque había un evento depresivo con una forma de comienzo, un periodo de estado y la resolución habitualmente con la implementación de tratamiento. Tenemos otra forma de depresión que no son específicamente episodios depresivos mayores, sino que son las llamadas ditimias. Las ditimias son trastornos del humor, pero son depresiones de bajo grado que tienen una afectación crónica, es decir, una promedio de alrededor de 2 años. Se caracteriza por la presencia de fatiga crónica, el síndrome que a veces aparece como síndrome de fatiga crónica, asociado a los síntomas de distimia. Puede aparecer síntomas de insomnio o de hipersomnio, es decir, que no hay una clara delimitación con respecto a la perturbación del humor, pero sí el sueño está perturbado. Más o menos está perturbado, con fenómenos de insomnio o con fenómenos de hipersomnio. También puede asociarse distimias con anorexia y distimias con hiperfagia, es decir, tampoco es muy clara el síntoma del apetito, pero sí está perturbado el apetito, más o menos. Lo que sí aparece como un grado diferencial importante con respecto a la depresión mayor es sentimientos de baja autoestima, es decir, hay una problemática con la regulación del autoestima. Son personas que sienten que valen poco, que lo que hacen, que están, tienen sentimientos crónicos llamados difóricos de dificultades en la regulación del autoestima. Esto le hago que estas problemáticas también tengan más que ver con la regulación de los estados afectivos que con la revisión del estado afectivo patológico. Los sentimientos difóricos no solamente son los objetivos, sino de desesperanza. Dificultades en la concentración de toma de decisiones. Son personas que tienen dificultades en mantener un proyecto formativo, si no están en duda. Muchas veces aparecen síntomas de ansiedad asociados y a veces pueden aparecer comorbilidades con esta patología, como por ejemplo decimos duda, o puede estar asociado, por ejemplo, esto obsesivo compulsivo. Bien, ¿en qué se diferencia la distimia de la depresión mayor? Es que la distimia es una depresión de crónica, y a veces es difícil de diagnosticarla cuando estamos en el periodo de comienzo, porque no tenemos tiempo suficiente para decir que hablamos de distimia, pero una depresión mayor que dure 2 años no es algo característico. Hay formas de depresión mayor que llamamos resistentes, que son resistentes a distintos tratamientos farmacológicos, inclusive a distintos modelos laborales. Esas son depresiones resistentes, porque son depresiones de bajo grado, no graves en cuanto a la incidencia de síntomas. Por otro lado, tenemos que estudiar que son las llamadas depresiones caracterológicas, una llamada depresión esencial. Estas depresiones no son clínicamente significativas como la depresión mayor. Más bien parecerían ser personas que están como en estado de duelo permanente, es decir, en estado de aflicción y de duelo permanente, como si fuesen determinados por la pérdida de algo que a veces no se ha perdido, pero tienen la sensación del duelo. En general, la desilusión es un síntoma importante. Tienen la sensación de que han perdido algunos objetos en la temporada de la vida. A lo mejor esos objetos no lo un duelo real, pero es la sensación de haber perdido algo que no siente que haya tenido. Por ejemplo, yo no tuve un verdadero padre, o mi madre no fue una verdadera madre. Es decir, aunque estaban presentes los objetos, la sensación es de pérdida. En general, la poca disponibilidad del objeto de cuidado ha sido una característica de las depresiones. Y los chicos se identifican, los niños se identifican con esa poca disponibilidad del objeto para cuidarlo, y es ahí donde aparecen sentimientos crónicos de vacío, desesperanza, soledad, que son características de las depresiones esenciales. Sentimientos de vacío crónico, sentimientos de futilidad, sentimientos de desesperanza, de desamparo y de abandono. Un autor francés, André, llamó esto depresión blanca. ¿Saben por qué? Porque en la historia de la psiquiatría, la melancolía está asociada a uno de los humores básicos descritos por Hipócrates, y es pensar que tiene que ver con la bispega, entonces de ahí el interno de melancolía. Bien, Grimm, parafraseando esto, usó el término de depresión blanca para contrastarla con la melancolía. Son dos formas de depresión, pero no tiene nada que ver con la melancolía. Este autor hipotetiza que hay una especie como de madre muerta, es decir, estaba, pero no estaba disponible para atender a chicos. Estaba viva, pero muerta en su funcionalidad. Todo esto se hipotetiza acerca de llamadas depresiones esenciales, que también podemos encontrarlas como depresiones clínicas, pero no tienen visibilidad de depresión por falta de sostén. Este tipo de depresiones son depresiones llamadas psicológicas o caracterológicas, más que depresiones clínicas. La depresión analítica fue estudiada
en seres humanos, en niños que habían sido derivados emocionalmente de sus lugares de cuidado. Spitz, escribió que los niños hospitalizados por mucho tiempo, en donde los niños estaban en la depresión llamada crítica, marasmo y muerte, por más que tuvieran todos los cuidados necesarios por falta de soporte emocional físico morían. Y ahí estos estudios llevaron a que en un niño se internado en el hospital en la madre acompañante, o una adulta que lo cuide. No se cuidan los niños solos en pediatría. Antiguamente en la década de 50 estos chicos se internaban solos y morían por deprivación emocional. Por eso se puso determinada depresión analítica. Para Black, que es un psicólogo de Yale, el director del Departamento de Psiquiatría de Yale, la depresión analítica está asociada a letargo, sueño, apatía, indiferencia, hiperactividad, expresión facial de tristeza, e inclusive en los niños pequeños disminución de la secreción gástrica, es decir, hipofuncionalidad. Un autor que se llama Máscaras enfatizó la depresión analítica, la presidencia de síntomas de abandono, sentimientos crónicos de abandono, y esto lo estudió fundamentalmente en adolescentes, en los cuales aparecían síntomas de depresión asociada a sentimientos crónicos de abandono. Otro autor que se llama Gatterson definió la presencia de síntomas difónicos en la depresión analítica, en términos de sentimientos crónicos de soledad, desvalimiento, desesperanza y vacío. Se acuerda que esos son sentimientos más que humor depresivo. Intolerancia a la soledad, intolerancia a la pérdida, intolerancia al abandono. Las personas que frente a las sensaciones de abandono, de pérdida, desarrollan una serie de conductas para evitar sentirse abandonados solos o vacíos. Tienen una incapacidad para poder verbalizar lo que les pasa, para poder verbalizar sus propios sentimientos depresivos o sus estados afectivos. ¿Saben cómo se llama este término en psiquiatría? Alexitimia, que es la incapacidad para reconocer estados afectivos y poder verbalizarlos. Alextimia, ¿no? La incapacidad de leer o de reconocer estados afectivos. Son personas que necesitan realmente el sostén del otro, de sentirse amados, de sentirse queridos, por lo tanto hay una alta reactividad interpersonal, con una alta reactividad que responde a la regulación de los estados afectivos. Son depresiones que mejoran con tratamientos psicoterapéuticos, no con tratamientos psicofarmacológicos, estamos hablando de eso. Y por último tenemos que se llama depresión narcisística autointuitiva, que está marcada por una tendencia extrema a fenómenos de idealización. Son personas que idealizan, que tienden a la perfección, que buscan estar al lado de personas exitosas, perfectas o idealizadas, porque sienten que así de esa manera ellos van a funcionar mejor. Generalmente tienen un ideal de yo extremadamente fanático, de naturaleza fanática o extremadamente severo, y siempre están lejos de ese ideal de yo. Es decir, hay una tensión entre el yo y el ideal de yo, porque creen que nunca van a alcanzar ese ideal, lo cual los lleva a estar desilusionados frecuentemente y con sentimientos de desvalorización, y por lo tanto caen en depresiones o desilusión, decían lo que llamaba Winnicott, más estados de desilusión. Y por último vamos a ver una característica particular de la depresión, que es la depresión adolescente, que no tiene las mismas características que la depresión de los adultos. Por un lado, podemos decir que la depresión de los adolescentes es una depresión caracterizada por la aparición de un estado de la vida que no es la aparición temprana de una depresión que se va a expresar en el adulto y que aparece de forma temprana, sino que obedece a una psicopatología especial de la adolescencia. Por eso la tenemos que tratar con una entidad totalmente distinta de lo que llamamos la depresión de los adultos. Habitualmente, los síntomas persistentes o recurrentes en los adolescentes son dolor de cabeza, dolor abdominal, dolor torácico, sensación de desvanecimiento, mareo, vértigo, alteración del sueño, pérdida de apetito o cambios en el apetito. A veces, elevación de la tensión arterial, irritabilidad. Estos son síntomas que no son específicos, se puede poner muy difícil hacer diagnóstico de depresión, pero muchas veces los adolescentes con depresión presentan esta sintomatología, así que puede ser proteiforme y variada. Puede traer a su vez manifestaciones en la conducta, ausentismo escolar, fuga de hogar, desafío a la autoridad, forma constante, conducta autodestructiva, es decir, lastimarse, cortarse, limpiarse. En algunos casos, hay conductas antisociales, abuso de sustancias o disfunción sexual. Son características de la manifestación de la depresión adolescente. Nosotros utilizamos una, como dijimos que estaba la escala de Hamilton para evaluar la depresión en adultos, hay una técnica para evaluar la depresión en niños y adolescentes que se llama CDRS, Children Depression Rating Scale, RDR. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, por un lado, un síntoma que diferencia a la depresión adolescente de la depresión de los adultos es la irritabilidad. Muchas veces chicos que están irritables y con cambios de conducta están presentando una depresión adolescente. El llanto inmotivado, llanto excesivo o llanto inmotivado. Muchas veces llegan a la consulta de forma directa porque son los maestros los que están hablando de un mal desempeño escolar y solicitan o la consulta con el psicológico o una alerta al padre por un mal desempeño en el rendimiento escolar. Es decir, poco interés en la concentración de las actividades, mal rendimiento académico. Dificultades para dormir. Habitualmente los niños y los adolescentes no tienen problemas para dormir. Tienen invertido ese patrón de sueño, no tienen más de día que durante la noche, pero eso puede ser algo que acontece el fin de semana, pero no tienen atención. Un chico que no duerme es algo que llama la atención. Hay un adolescente que no puede dormir, que está insomnio todas las noches, es algo que es para prestar atención. La baja en la actividad, los varones baja por la actividad de los deportes, baja actividad en general, la tendencia a estar tirado. La expresión de fase triste, la gente explica de chico triste. El aislamiento social, es decir, la ausencia de contacto con nosotros, es otra característica. La autoestima baja, chicos que tienden a decir que no sirvo para nada, y que eso lo lleva a tener un pésimo desempeño escolar en el sentido de bajo autoestima. La presencia de culpa, frecuente, es decir, responsabilizarse, bueno, la culpa de que de no pasó una cosa por culpa mía, o que pase de parar por culpa mía, es decir, responsabilizarse por cosas que no son la propiedad, hasta en algunos casos ya tener sentimientos inapropiados. Quejas somáticas, esto es bastante frecuente, quejas físicas, dolores, trastornos en el apetito, que pueden estar acá sí, tanto aumentados como disminuidos, ¿no? Ideas mórbidas, cuando aparecen ideas mórbidas de muerte, o preferir estar muerto, o esto es un síntoma que autentiza que la primera causa de muerte en la adolescencia son los accidentes, esa es la causa más importante, y el suicidio como lugar importantísimo, la causa de muerte adolescente, porque los chicos no se enferman fácilmente, y las causas de muerte están ligadas a accidentes o suicidios, son las causas más importantes de mortalidad adolescente. Entonces, cuando un chico adolescente tiene ideas de muerte, también es importante pesquisar esto, porque los adolescentes cuando tienen ideas mórbidas de muerte, el pasaje de acción es bastante rápido, y por eso es difícil de evaluar cuando alguien está pensando en que quiere suicidarse, que realmente puede cometer suicidio. Dificultades para divertirse, esto es otra característica, ¿no? Dificultades para evaluar divertirse en juego o en salidas con amigos, es una de las características
y sentimiento crónico de tristeza o felicidad. Estas serían las características de la depresión en la adolescencia. Bien, vamos ahora a hablar un poquito de abordaje terapéutico. No vamos a ver la sí. Nosotros deberíamos pensar la terapéutica de la depresión, primero, es decir, el tratamiento combinado de psicoterapia y psicofarmacología es la mejor opción para la pacientes con depresión. Varios estudios han demostrado que los tratamientos asociados de psicofarmacología y la psicoterapia son mucho más poderosos que tratamientos con psicofármaco solo o con psicoterapia solo. Para reforzar un poco esta idea, voy a contar una experiencia que nosotros tuvimos en investigación con drogas de fase 3, es un antidepresivo novedoso, que se comparaba con gold standard, es una droga conocida, y placebo. Y fue un estudio multicéntrico, que es el estudio del mundo, esto lo puedo contar de un personal que participa en ese estudio, y lo que vimos fue, para sorpresa de la gente que está investigando la droga, es que la diferencia entre la droga gold standard y la nueva droga no era muy significativa. Eso no es significativo, así que bueno, puede ser buena con la droga gold standard. Pero lo más novedoso fue que el placebo había sido casi la misma eficacia que no había una diferencia significativa de eficacia con los psicofármacos activos. Entonces, eso trajo algunas preguntas acerca de si el estudio estaba muy informado y llevado a cabo. Yo creo que comenté dando una crítica que para mi gusto, lo que pasaba es que el tiempo de dedicación que se dedicaba a estos pacientes era muchísimo más alto que en cualquier consulta. Por ejemplo, no bajaba de las 2 horas. Entonces, para mí eso levantó la eficacia del placebo por la presencia del vínculo del médico y por la creencia que está tomando seguramente. Pero no solamente la creencia que está tomando un fármaco, sino la asistencia. Eso para contarles un poco que, digamos, a pesar de que la depresión responde muy bien a los antidepresivos, hay muchos que no responden. También los antidepresivos responden a, por ejemplo, el placebo, pero no responden al placebo, sino a la situación de la atención médica. Entonces, el primer tema, no existe un tratamiento único para la depresión, sino que los tratamientos combinados son mucho más poderosos que los tratamientos únicos. Por otro lado, dentro del tratamiento de las depresiones graves, el tratamiento de antidepresión es mandatorio. Es decir, tenemos que indicar el tratamiento de antidepresivos como mandatorio por el riesgo de muerte que existe. Dentro de los antidepresivos podemos dividir los antidepresivos en dos grandes grupos. Los antidepresivos tricíclicos, que son muy poderosos. Yo me he olvidado de contar si por favor que van a la clase de depresión, pero sí estoy dando unas características generales de la depresión. Podemos tratar pacientes depresivos con tricíclicos. Tienen algunas ventajas. Son económicos, son muy poderosos y tienen muchos años de utilización. ¿Cuáles son sus desventajas? Los efectos secundarios que traen aparejados. Arritmias cardíacas, aumento de la presión arterial, presión ortoplática, aumento de peso en el caso de algunos significativos, sequedad de boca, visión borrosa, presión urinaria, pegamiento de la boca, psicológica por la persona con triángulo cerrado. Bien, siguen siendo útiles y siguen siendo útiles con las depresiones graves. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son muy poderosos como antidepresivos, tienen efectos iniciales importantes, en el sentido que la tiamina presente en algunos alimentos compite con aumenta la presencia en biofase extráctica porque actúa sobre estos neurotransmisores y por lo tanto tienen efectos muy iniciales como inflamación de queso, hipertensión grave con riesgo para la vida. Sin embargo, son muy poderosos antidepresivos, son formas inhibidas y han resultado utilizar formas atípicas. Sobre todo uno que es el nivel de la monoaminoxidasa B, la comprobabilidad. Esta característica conoce porque no ha sido muy vendida, pero era muy útil en un buen timado B. Y por último tenemos los IRS, que son los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, que tienen bajos efectos adversos con respecto a que son más seguros con respecto al ciclo, son más seguros porque sobre los pacientes que tienen riesgo suicida son ingesta de medicamentos sobre los riesgos por los cuales la persona puede cometer un intento de suicidio, con eso es mucho más seguro que con cíclicos. Tienen algunos efectos iniciales importantes como la pérdida de la capacidad de experimentar orgasmo y la imposibilidad de depresión. En algunos casos no son muy útiles en personas utilizarlos a largo plazo. Es necesario. Han ido desarrollándose por investigación molecular partículas que tengan mejores efectos. Por ejemplo, hay algunas drogas nuevas, diazepam, que tienen los efectos sobre la fluoxetina, que es el estándar de los IRS. En pediatría, en depresión adolescente, solamente hay dos drogas que están habilitadas por la vida para ser utilizadas, una fluoxetina y otra desapamina. En personas con depresiones que cursan con aumento de peso, la fluoxetina inhibe seriamente el apetito, con lo cual es indicada en personas que tengan aumento del apetito, de depresiones atípicas o depresiones que cursan con aumento de apetito. Hay que tener en cuenta esto con muchos fracasos en la adherencia al tratamiento de por los efectos esenciales. Por ejemplo, la metazapina es un poderoso antidepresivo con un efecto ansiolítico importante y muy buen inductor de sueño, pero produce aumento del apetito de forma marcada. Entonces, personas que tienen aumento de peso, tendencia a aumentar de peso, puede ser un factor de abandono del tratamiento. Cuando uno elige un tratamiento para un paciente de depresión, tiene que hablar también riesgos, consecuencias y adherencia al tratamiento, porque si no, esto puede llegar a dificultar la adherencia al tratamiento. En algunas personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, hay que tratar de buscar unos antidepresivos que tengan una reducción del sueño, por ejemplo, la metazapina o el taxagón, la sodol, la droga. Son buenos inductores del sueño en pacientes que tienen insomnio de conciliación. A veces los médicos penalistas utilizan muchos ansiolíticos de forma inadecuada en personas que están sufriendo insomnio y que acusan una depresión. Entonces, en vez de asociar un ansiolítico, buscan aquel antidepresivo que tiene mejor efecto inductor del sueño. Por otro lado, tenemos algunas drogas que son útiles en depresiones ansiosas, por ejemplo, paroxetina, que tiene efecto ansiolítico y sedación del sueño. La fluoxetina, en cambio, tiene efecto ansiógeno. La venlafaxina es un antidepresivo bastante parecido a la clomipramina, es un tricíclico, tiene una acción, digamos, no adrenérgica ni serotoninérgica, pero tiene un rango de efectividad muy alto con bajos efectos adversos. Y tiene un rango alto con consecuencias dosis bajas y llegar a la dosis mucho más alta. A veces son 10 veces en la dosis inicial. Entonces, es una droga útil en algunas depresiones marcadas, sobre todo en las que tienen depresión severa, en las cuales no se pueden usar tricíclicos, y que además, un poco por intensidad, eso tiene estados ansiosos y depresivos.
con distintos criterios. El tratamiento de la depresión en general es ambulatorio. Tanto es, como dijimos, combinado de psicoterapia y psicología. Si no buscamos las causas, cuando una persona se siente deprimida, es poco probable que solamente con psicofármacos resolvamos el tema de la depresión, sino que dijimos sacar la eficacia del tratamiento vigilado. Ahora, en algunos casos, la eliminación de internación se pone, en este caso, la ideación suicida, riesgo de muerte, en las depresiones melancólicas, inhibidas, dijimos en las formas antipoderosas y catatóricas, son formas mandatorias de internación psiquiátrica. Hay algunas formas de depresión que necesitan el tratamiento conjugante con otro psicofármaco, por ejemplo las depresiones con síntomas psicóticos. Sobre todo las que tienen síntomas psicóticos incongruentes con el tratamiento, las depresiones que se acompañan de paranoia. Ahí hay que usar asociados de los antidepresivos, antipsicóticos atípicos, en baja dosis a veces, pero porque la dirección paranoia conspira contra el tratamiento inclusivo con antidepresivos. En las depresiones con síntomas psicóticos y síntomas que son concurrentes con el tratamiento, podemos usar antidepresivos, aunque a veces sea tóxico. En algunos casos se pueden indicar, en algunos estados católicos, o otros se pueden indicar de forma dolorosa, lógica, y quedaría una indicación muy específica para las depresiones que no responden, serían resistentes al tratamiento con 3 casos de psicofármacos, de las formas antipoderosas o catatóricas, la indicación de PEC, que tiene como si yo la aconsejo, no la he utilizado nunca. No es necesario utilizarla, aunque está recomendada para formas graves como la antipoderosa catatóricas resistentes a distintos casos con antidepresivos de distintas series. En general, antes que esto salga de concepto, antes de cambiar la depresión no funciona, entonces tiene un tiempo de latencia, que esperar ese tiempo de latencia, hay que encontrar la dosis adecuada para cada paciente y en todo caso, después de hacer estas evaluaciones, pensar en cambiar de droga. El cambio frecuente de droga puede llevar a algunas situaciones graves que estamos en la persona paciente y no responde. Entonces, lo ideal es esperar los tiempos de cada droga y de cada paciente y darle una chance de evaluación. Y muchas veces, como decía, los pacientes no responden a una droga que es psicoterapia, porque tal vez ahí es donde estamos encontrando dificultad. Bueno, yo creo que con esto después cuando vean la clase de psicofármacos para dar dosis de las drogas, estos son los criterios generales para el esto de la depresión. ¿Alguna duda? Bueno, lo que vamos a ver hoy es una entrevista para evaluar depresión en la infancia y en la adolescencia. Es la Children Depression Rating Scale. Es una entrevista semi-estructurada. ¿Qué significa semi-estructurada? Que hay una serie de pautas a tener en cuenta durante la entrevista, pero que cada una de esas pautas se van desarrollando. Y permite la libre expresión del entrevistador, que en este caso es el niño. Esta entrevista está basada en la entrevista para evaluar depresión de Hamilton y está dirigida hacia niños entre 6 y 12 años y extendido hasta adolescentes. Tiene una serie de ítems que evalúan distintos síntomas de depresión en la infancia. Y puede ser utilizada tanto por clínicos como por no clínicos, es decir, que pueden ser utilizadas por clínicos especializados, como serían los psiquiatras, clínicos pediátricos, como serían los pediatras, o pueden ser utilizadas en sectores no clínicos para investigar depresión enmascarada, es decir, en niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque la depresión es una de las causas más importantes del suicidio adolescente, y el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte en la adolescencia, después de los accidentes. Entonces, por eso, la importancia de evaluar en forma más precisa lo que podría ser sintomatología depresiva. Es una entrevista que fue diseñada en los años 70, y se operacionalizó muchos años más tarde, después de que la entrevista de Hamilton haya sido utilizada con asiduidad para poder obtener resultados fiables. Entonces, a partir de esa fiabilidad de los resultados de la Hamilton, se manualizó esta entrevista para niños, evaluación de depresión en niños y adolescentes. Los autores son Posnansky y Mokros. No son muy conocidos en el ambiente, sí, en el ambiente de investigación, pero no en el ambiente clínico. Y esta entrevista es utilizada para evaluar tanto la sintomatología referida por un niño o un adolescente, como aquella que es reportada por los cuidadores, es decir, por los padres o el que se ocupe del cuidado de un niño, o así como por el propio entrevistador. Es decir, la entrevista tiene dos fases. Una fase que sería lo referido y una segunda fase que sería lo observado. ¿A qué me refiero con lo referido? Es decir, lo que el niño reporta por sí mismo. Y lo observado es la conducta, tanto sea expresiva en los afectos como el tipo de lenguaje o la actividad desarrollada durante la entrevista. Es una entrevista que se utiliza para hacer investigación. ¿Para qué? Para evaluar depresión, severidad de la depresión y cada ítem en particular que se evalúan los síntomas, la severidad de cada uno de los ítems. Pero como toda entrevista clínica, necesita que sea tomada fundamentalmente pensando en una entrevista clínica, una entrevista de investigación, si no se desvirtúa el objetivo de la investigación y se transforma en una entrevista excesivamente rígida, con lo cual no es útil para ponderar la sintomatología de un niño. ¿Qué significa esto? Que para tomar este tipo de entrevistas uno puede dar un formulario y decir, bueno, tómela, que es una pregunta. ¿Por qué? Porque requiere un entrenamiento previo para poder operacionalizar la toma de esta entrevista. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a evaluar depresión en un chico, tenemos que poder llevar una entrevista amena, como para que el chico confíe en lo que nosotros estamos preguntando, porque son preguntas que apuntan a la intimidad muy compleja, sobre todo lo que es la depresión de un niño, porque vamos a ver que va a haber ítems que son muy complejos de investigar, como por ejemplo ideación suicida. Entonces no se puede empezar por cualquier lugar de la entrevista, sino que hay una especie de ordenamiento temático, y ese ordenamiento temático tiene que estar previamente conocido y entrenado por el entrevistador, porque tampoco es bueno que el entrevistador tome una lista de formularios y vaya haciendo preguntas siguiendo el orden. Esto lo tiene que tener organizado de alguna manera en su estructura mental para poder organizar la entrevista y llevarlo adelante de forma ordenada. Lo más importante es que el chico sienta confianza en poder expresar síntomas, porque un chico deprimido no es una persona que se caracterice especialmente por ser muy fluido su lenguaje, sino más bien a tener cierta tendencia a la reticencia para presentar síntomas depresivos. En general, lo primero que se tiende a investigar en lo que sería la sintomatología clínica
Hablar sobre la escuela, por ejemplo, que sería un tema donde un chico probablemente tenga posibilidades de expresarse fluidamente, y lo que se trata de investigar acá es si hay un deterioro o un decaimiento en el rendimiento escolar, que es uno de los síntomas que aparecen frecuentemente en los chicos que tienen depresión, es decir, fracaso escolar. Fracaso escolar puede ser algo reciente, es decir, el comienzo de un episodio, en donde ese episodio marca, por ejemplo, un fracaso a partir de una fecha precisa en el rendimiento escolar, y eso puede estar asociado a un evento, por ejemplo, una situación de pérdida o no. Eso nos va a orientar acerca de si esa sintomatología depresiva está disparada por una situación ambiental desencadenante o no. En general, cuando hay una situación ambiental predisponente o desencadenante de la sintomatología depresiva, hay un hecho preciso, bueno, la muerte de un familiar, de una mascota, de la pérdida de una mudanza, etcétera, algo que desencadene la sintomatología depresiva. Cuando no hay un hecho desencadenante y hay un comienzo marcado de un episodio depresivo, nosotros podemos identificar lo que sería un episodio depresivo genuinamente identificado con fecha de comienzo, que también habría que diferenciar de lo que sería una sintomatología depresiva crónica, es decir, que aparece un fracaso escolar crónico. Es uno de los síntomas más frecuentes de depresión en los chicos, que es la baja en el rendimiento escolar, y sobre lo cual hay que investigar el porqué de este baja rendimiento. Por supuesto que acá hay diagnósticos diferenciales de los cuales hacer referencia, ¿no? Es decir, bueno, si el chico baja el rendimiento por dificultades cognitivas o por hiperactividad o síndrome de déficit atencional, o está originado por el inicio de un comienzo depresivo. Entonces, este síntoma en sí mismo no permite hacer el diagnóstico, pero es el primer área de la entrevista por donde deberíamos empezar a preguntar, porque esto es fácil de poder dialogar, no es demasiado íntimo, sino que tiene que ver con cómo te va en la escuela, contame cómo te está yendo últimamente, vos sentís que hay alguna diferencia con este año con respecto al año pasado, o en el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, etc. La segunda fase de la entrevista para explorar sería la capacidad de poder divertirse, es decir, de disfrutar de los hechos de la vida cotidiana. En general, los niños espontáneamente tienden a divertirse con las cosas que hacen y a mostrar un entusiasmo importante, niños y adolescentes, ¿no? Cuando tanto los niños como los adolescentes empiezan a tener dificultades en la capacidad de experimentar placer con el juego, con el encuentro con compañeros o con concurrir a la escuela, esto es un síntoma que nosotros en psiquiatría llamamos anedonia, es decir, la incapacidad para experimentar placer. ¿Cómo se explora la anedonia en un niño y en un adolescente? En esta incapacidad para poder experimentar placer, que tiene una serie de gradaciones, lo mismo que el fracaso escolar. Una cosa es que un chico fracase repitiendo de grado y otra cosa es que un chico fracase en los últimos meses en los exámenes. Lo mismo en la capacidad de divertirse, una cosa es que un chico no se divierta en los últimos meses, y la otra es que un chico crónicamente tenga incapacidad para divertirse con el juego, o con el diálogo con amigos, o con la participación escolar. Los grados más graves de incapacidad para experimentar placer serían, por ejemplo, la actitud pasiva y observar el juego de los otros sin participar activamente, y con dificultades en la posibilidad de expresar placer a través del juego, o de la actividad, o del diálogo, o del encuentro con pares. En los chicos, es decir, fíjense que las dos áreas que estamos empezando a investigar están presentes en la entrevista para evaluar depresión en adultos, pero se hace más hincapié en la incapacidad para divertirse en los niños que en los adultos. Nosotros exploramos como un síntoma principal en adultos la anedonia, y sí lo exploramos como un síntoma capital en los niños. En los adultos nosotros exploramos rendimiento laboral y acá exploramos rendimiento académico. El tercer ítem que vamos a hablar sería el aislamiento o la retracción social, es decir, la dificultad para participar en grupos de pares, la tendencia a funcionar en forma aislada. Los chicos que tienen tendencia a tener depresión tienen severas dificultades para interactuar con pares, y es probable que participen poco de las actividades de pares. ¿Cómo se explora esto en la clínica? Por ejemplo, bueno, frecuentas casas de amigos, o sos de ir a cumpleaños, o de participar en fiestas, etcétera, y los chicos que tienen tendencia a tener depresión no participan mucho de las reuniones de pares, no participan de grupos de deporte, no participan de reuniones sociales, no participan de grupos, de actividades en grupos, o cuando reportan, nosotros vamos a escuchar algo extraño, que por ejemplo, y la última vez que fui a una fiesta fue el año pasado, y eso lo puede decir de forma espontánea, o sí, por ejemplo, con respecto a lo que sería evaluación de la capacidad de divertirse. Sí, me divertí mucho las vacaciones del año pasado cuando fui con mi papá a hacer mountain bike. Y uno percibe que la capacidad de divertirse está referida a algo muy lejano en el tiempo, sobre todo evaluando la vida de un niño o un adolescente, donde a lo mejor una actividad divertida es relatada con 6 meses de antelación, o que ocurrió en un lapso de tiempo muy grande para la vida de un niño o un adolescente. Estos son síntomas que evalúan severidad de la capacidad para experimentar placer, o severidad de la capacidad para reunirse en grupos de pares. Espontáneamente los niños tienden a funcionar en grupos, y es una tendencia natural que forma parte de la exorable, es decir, del alejamiento del núcleo parental primario, y la dificultad para poder experimentar este alejamiento del grupo parental primario es una de los síntomas que vamos a explorar. Otro de los síntomas que vamos a evaluar tiene que ver con la capacidad de dormir adecuadamente. Esto es un ítem que merece una evaluación muy particular, porque en general los chicos pueden sufrir perturbaciones del sueño durante el desarrollo. Por ejemplo, es bastante común que en la etapa puberal presenten perturbaciones del sueño, producto de toda la movilización que les produce el desarrollo puberal. Entonces hay que tener cuidado con la evaluación de lo que es perturbaciones del sueño, porque no necesariamente puede obedecer a un síntoma depresivo. Pero cuando los niños presentan incapacidad para dormirse de forma frecuente, es un síntoma para prestar atención, es decir, la imposibilidad de dormir espontáneamente, la incapacidad para dormirse, las dificultades para descansar, es decir, lo que se llama sueño medio, la incapacidad para tener un sueño reparador, o el despertar frecuente durante la noche, es otro de los síntomas que vamos a evaluar como insomnio, o también lo que se llama el despertar precoz.
En general, los chicos que tienen depresión a veces no tienen una mayor cantidad de horas de sueño disminuida con respecto a un niño normal. Pero sí pueden tener esta incapacidad para conciliar el sueño. Como es un ítem que no es muy específico, por lo que estábamos hablando recién, puntúa de una manera diferente. Eso después lo vamos a ver cuando evaluemos la ponderación de cada uno de los ítems. Porque estos ítems se evalúan con una escala que se llama Likert type, es decir, estilo Likert de 1 a 7, y en cambio el sueño evalúa de 1 a 5. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos ponderación. Hay algunos ítems que ponderan con una escala Likert type de 5 y la mayoría de todos los ítems ponderan de 1 a 7. Las perturbaciones en el apetito son todos los síntomas que pueden aparecer, que pueden tanto ser con disminución del apetito como también con aumento del apetito. Esto pasa lo mismo que en las depresiones de adultos, que nosotros tenemos las llamadas depresiones típicas que cursan con disminución del apetito o las atípicas que cursan con aumento del apetito. Para los niños pasa lo mismo, no está dividido en depresiones típicas y atípicas, pero sí las perturbaciones en el apetito pueden ser ponderadas tanto como un aumento del apetito, que a veces está disparado por factores de ansiedad asociados a depresión, o una disminución del apetito. Esta, como es también un ítem bastante inespecífico, lo mismo que pasa con el sueño, no pondera con la misma puntuación que los otros ítems de la escala, y esta también pondera 1 a 5. En realidad, cuando estamos evaluando depresión en niños y en adolescentes, lo que necesitamos evaluar no es solamente un ítem, sino es la globalidad del funcionamiento de los chicos. Entonces, la sumatoria de perturbaciones del sueño, fracaso escolar, dificultades para divertirse, incapacidad para relacionarse con los otros, perturbaciones del apetito, vamos sumando una serie de síntomas que nos van a hablar de sintomatología depresiva. Otro de los síntomas que nosotros vamos a hablar es el cansancio, la sensación de fatiga excesiva. Habitualmente los chicos y los adolescentes tienen un exceso de energía, es decir, comparado con los adultos, una tendencia a funcionar con mayor energía que un adulto. De hecho, una vez hice una prueba siguiendo un basquetbolista de la NBA siguió a un niño de 2 años durante todo el día. Hizo los mismos movimientos que un niño. Y a la mitad del día el deportista estaba totalmente extenuado y el chico seguía moviéndose. Es decir, que por tendencia natural los niños tienden a tener más energía y movimiento que los adultos. Que un niño esté cansado de forma crónica, es decir, que demuestre fatiga, cansancio, sin que esto obedezca ningún síntoma clínico, es otro de los síntomas que nosotros tenemos que ponderar como posibilidades de sintomatología depresiva. Y este cansancio puede ser referido, es decir, el chico puede decir que no quiero hacer la tarea, estoy cansado. Bueno, hay que evaluar si no quiere hacer la tarea y está diciendo que está cansado como una excusa, o en realidad está fatigado y tiene dificultades para poder tener un rendimiento en la vida cotidiana. Otro de los síntomas que vamos a evaluar son las quejas somáticas o quejas físicas. Uno de los síntomas que nosotros llamamos, los adultos nosotros llamamos hipocondría o hipocondriasis. No hipocondría, no es hipocondriasis. Síntomas hipocondríacos o hipocondriasis. Los chicos que frecuentemente presentan quejas somáticas, es decir, que adolecen de perturbaciones, molestias, dolores, me duele la pierna, me duele la cabeza, me duele el brazo, me duele la panza, etcétera, que están permanentemente quejándose de síntomas somáticos, es otro de los, las preocupaciones somáticas son otro de los síntomas que evalúan depresiones de la infancia y de la adolescencia. Fíjense que tenemos síntomas que se parecen a lo que sería la entrevista de depresión para adultos, pero que son referidos organizados de una manera distinta. Otro de los síntomas que vamos a ver, que en los adultos es un síntoma totalmente específico, que en los niños es un síntoma primario, es la irritabilidad. La irritabilidad, es decir, la sensación de sentir queja, irritación, expresiones de agresividad, son indicadores de depresión en la infancia y la adolescencia. Esta irritabilidad a veces no es referida por el niño, es decir, puede ser observada durante la entrevista, ahora vamos a ver lo que serían indicadores de observación de aquellos referidos. Y habitualmente esta irritabilidad puede ser reportada por los padres, por los compañeros, por los maestros, es decir, es demasiado explosivo, se irrita fácilmente, se molesta frecuentemente con las cosas que le pasan. Los síntomas de irritabilidad crónica o los síntomas de irritabilidad a partir de un episodio. Porque nosotros acá también podemos diferenciar entre lo que es una distimia, es decir, la sintomatología depresiva crónica, de lo que es un episodio depresivo marcado, es decir, la presencia de un episodio. Empezó a estar irritable hace 2 meses. Bueno, eso es indicación de irritabilidad a partir de un episodio que tiene una fecha de comienzo. Otro de los síntomas que vamos a ver es culpabilidad. Este es un síntoma difícil de evaluar, porque los chicos en general no tienden a expresar culpa de forma excesiva, sino que si sienten culpa por algún episodio o algo que han hecho, eso dura muy poquito tiempo. Bueno, si me siento culpable porque le hice tal cosa a mi compañero, porque le contesté mal a mi mamá, etc. Pero si un chico está acusándose permanentemente de que esto es por mi culpa, yo fracasé por mi culpa, o lo que pasó es por mi culpa, etc., y esto es un síntoma que persiste, tiene una persistencia, es un síntoma para darle importancia en la evaluación de la depresión adolescente. En general no es una sintomatología que debería estar presente frecuentemente o por lo menos con marcada intensidad en niños y en adolescentes. Otro de los síntomas que vamos a hablar es lo que tiene que ver con la autoestima. En general, la autoestima no es útil de evaluar en niños pequeños. Es un área muy difícil de evaluar, por ejemplo, en niños de 6 a 7 años. En general, hay un reconocimiento de sí mismo, con una autoestima de sí mismo a partir de los 8 o 9 años de edad. Entonces es más fácil evaluar en niños más grandes o en adolescentes. Es muy difícil evaluar la autoestima en chicos muy pequeños. En general, los chicos que tienen depresión tienen una marcada tendencia a tener una valoración de sí mismos positiva. En general, tienden a experimentar que fracasan debido a que no sirven, a que son... Hay que ver cuál es el lenguaje de cada población en particular. Por ejemplo, una palabra que podría referirse a esto sería soy tonto, soy estúpido, soy un tarado. Es decir, habría que ver cuál es el ambiente en el cual se mueve y ver cuál es la palabra más adecuada que utilizan para referirse a lo que sería una valoración negativa. Pero en general, las palabras que aducen una minusvalía con respecto al funcionamiento de sí mismo están denotando la presencia de baja autoestima. Es decir, que es un área que habría que explorar sobre todo escuchando el speech, el discurso del chico, ver qué palabras utiliza para referirse a sí mismo. Si utiliza palabras que tienen una valoración negativa de forma muy frecuente, aunque no diga, no, ¿cómo te sentís vos mismo? Es difícil de evaluar y preguntar esto. Pero si uno está atento a la forma en que se refiere a sí mismo, y a partir de ahí puede indagar,
se puede explorar mucho mejor la relación con la valoración con respecto a sí mismo. Fíjense que en esta especie de círculo de radio que vamos haciendo en la investigación, cada vez empezamos a profundizar en áreas más íntimas, ¿no? Una cosa es preguntar, como la fase inicial de la entrevista, ¿cómo te va la escuela? Y la otra es cómo te sentís vos con respecto a la valoración de vos mismo. Hay un grado de intimidad mucho mayor en este tipo de preguntas que en las iniciales, ¿no? Es decir, cómo te va la escuela o cómo te relacionas con tus amigos, que son preguntas mucho más abiertas a estas que empiezan a, o cómo dormís, o cómo comés, que preguntar cómo te sentís con vos mismo, te sentís extremadamente culpable. Es decir, son preguntas que apuntan a un mayor grado de intimidad. Con lo cual, no se puede hacer una fase inicial de la entrevista, hay que seguir una especie de ordenamiento temático para poder lograr confianza en lo que el chico refiera y que a su vez el chico sienta confianza en el que está entrevistando, porque está empezando a preguntar cosas que tienen que ver con áreas más privadas, mucho más íntimas. Entonces estamos entrando en una fase de la entrevista donde empezamos a evaluar el humor depresivo, ¿no? Es decir, si empezamos evaluando irritabilidad, culpa, autoestima, ahora empezamos a evaluar sintomatología depresiva propiamente dicha, que es experimentás tristeza, te sentís triste frecuentemente, y esta evaluación de síntomas depresivos, que fíjense que los adultos es la primera fase de la entrevista. En la Hamilton, los síntomas depresivos es la primera fase de la entrevista. Acá nosotros estamos hablando casi al final, porque los chicos no refieren espontáneamente sentirse tristes. Por eso hay una diferencia con respecto a la Hamilton. Es una entrevista que está organizada al mismo modelo que la entrevista de Hamilton, pero que tiene una secuencia temática distinta porque está adaptada a las características de un niño y un adolescente. Entonces recién ahora empezamos a preguntar sobre áreas más privadas, como por ejemplo sentimientos de tristeza. Y si los sentimientos de tristeza obedecen de nuevo a un hecho desencadenante o no, es decir, que son espontáneos. Si obedecen a un factor desencadenante, como podría ser una situación de pérdida o de abandono, hay que identificar factores desencadenantes de sintomatología depresiva. Y si no, si son espontáneos, por supuesto los espontáneos son de mayor gravedad, porque están hablando de una depresión sin un motivo aparente, sin un factor desencadenante aparente. La fase siguiente, lo que vamos a entrar ahora, es una fase muy privada de la entrevista, porque tiene que ver con ideación mórbida, ideación de muerte. Es decir, los chicos hablan de la muerte, los adolescentes hablan de la muerte, los adolescentes mucho más que los niños hablan de la muerte, y tienen alguna representación de la muerte de los otros, etcétera, a partir de, depende de la vivencia de cada uno, pero a partir de los 8 o 9 años de edad empiezan a tener una idea clara de lo que es la idea de muerte. La ideación mórbida, es decir, estar excesivamente preocupado por la muerte, hay que diferenciarlo del temor a la muerte. Una cosa es tener miedo a morirse, que los niños experimentan frecuentemente, y eso no es indicador de depresión. Tengo miedo a morirme, no es lo mismo que decir estoy preocupado porque me voy a morir. Es muy diferente. Una cosa es temor a la muerte, que eso no está valorado como depresión, de lo que es preocupación mórbida por la muerte. Es decir, estoy preocupado porque yo me voy a morir, yo creo que me voy a morir, etcétera. Esa ideación es ideación mórbida con respecto a la muerte. Y esto es un claro indicador de depresión. Con lo cual, la fase siguiente de la entrevista sería explorar ideación suicida, que ya no es preocupación por la muerte, sino que es ideación suicida. Es raro el reporte de ideación suicida en niños pequeños, pero es muy frecuente en la adolescencia. Dijimos que es la segunda causa de muerte, con lo cual es un área que hay que explorar con detenimiento. Porque acá tenemos, los adolescentes vamos a tener, ya no es la preocupación por el suicidio, sino que probablemente el chico con depresión lo que vamos a tener son intentos de suicidio reportados, referidos, ya sea por los propios chicos o por algún familiar. La presencia de intentos suicidas son de una valoración muy alta. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, esto lo hablamos en algún momento, la distancia entre la idea de suicidarse y la acción está muy cercana. Es decir, los adolescentes son muy proclives al pasaje a la acción, y entonces si tienen ideas suicidas, de ahí a referir ideas suicidas, a cometer un intento de suicidio, están muy cerca, porque los límites, los frenos para la acción son mucho menores, y además en la adolescencia hay una especie de idealización con respecto a la muerte, pensando que en realidad si se suicidan probablemente tengan una vida mejor, y esa vida, los intentos de suicidio son para calmar el dolor, para agotar el sufrimiento o para cambiar, y no para realmente suicidarse. Pero la presencia de intentos de suicidio es uno de los indicadores más severos de depresión infantil o adolescente. Acá hay una especie de punto de clivaje en la entrevista, porque ahora nosotros venimos trabajando con lo que serían ideas referidas acerca de sintomatología depresiva. Lo que viene ahora, que es la última etapa de la sintomatología o lo referido, que sería el llanto excesivo, esto puede ser un punto de clivaje porque es referido, pero a su vez puede ser observado. Es decir, el chico podría estar llorando durante la entrevista. Nosotros acá lo que vamos a hablar es, el llanto también es una valoración específica, porque a veces hay chicos que son más llorones que otros. Pero acá lo que se intenta evaluar es si un chico llora frecuentemente, y esto va a ser reportado por los otros, porque es una conducta observable también. Entonces no solamente referida, sino que es observable. Si él llora mucho y llora sin motivo. Y lo peor que le puede pasar a un chico es que llore sin saber por qué está llorando. Porque habitualmente los chicos pueden identificar, estoy llorando porque tal cosa. Ahora, si lloran y no saben explicar por qué están llorando, este es un indicador importante de depresión infanto-juvenil. Y este, les decía, es un síntoma que puede ser referido como observado. Acá, en lo que sería la dinámica de la entrevista, nosotros tenemos lo que llamamos stop. Si estamos evaluando al niño o al adolescente en forma aislada solamente, acá tenemos que hacer un stop. Porque lo que va a venir después son evaluaciones de conductas observables y no reportadas. Entonces, si estamos evaluando a un niño solo, este stop implica que acá terminó la entrevista y nosotros vamos a considerar las otras áreas de la evaluación de la depresión en forma aislada con nosotros mismos cuando hagamos una reconstrucción. Si estamos en presencia de algún familiar o de alguien que acompaña a este chico, la segunda fase de la entrevista es preguntar sobre esto observable a los otros. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? Expresión depresiva. Fácil depresiva, es decir, tristeza evidenciada en el rostro. Ustedes saben que nosotros nacemos con una serie de emociones básicas primarias que son expresadas fácilmente. Los seres humanos tenemos un grupo de emociones primarias muy básicas. La mayoría de las que podemos evidenciar son de índole, lo que se llama de índole negativa. Nosotros podemos experimentar desde el nacimiento, expresar emociones primarias a través de nuestra expresión corporal, fundamentalmente facial. Los bebés expresan los afectos, las emociones a través de su expresión facial. Y la tristeza es una de las emociones primarias, es decir, nosotros podemos evidenciar tristeza a partir de nuestra expresión facial, aunque no sepamos que estamos tristes.
Esta es la diferencia entre sentirse triste, que nosotros evaluamos en la entrevista, el sentimientos depresivos, que es ¿te sentís triste? Sentimiento de tristeza. Facie triste, esto es emoción primaria de tristeza. Se entiende la diferencia entre experimentar subjetivamente la tristeza, que es un sentimiento, feeling en inglés, de evidenciar una fase depresiva, que es una emoción, emotion, es decir, una actividad motora facial referida a una expresión facial. Esta es una diferencia entre lo que sería una emoción primaria, que es la fase depresiva, de lo que sería un sentimiento de tristeza, que fue tristeza referida, que eso fue evaluado en lo que serían sentimientos depresivos. La evidencia de fase depresiva, es decir, la presencia de tristeza a partir de la expresión facial, como emoción primaria, es un indicador de gravedad de depresión. A veces los chicos pueden referir tristeza y no evidenciar fase depresiva. Cuando hay una evidencia de fase depresiva, estamos hablando de un sufrimiento con expresión corporal, es decir, con una expresión facial corporal de tristeza como emoción primaria. La otra es un discurso carente de emocionalidad, es decir, carente de afecto, un discurso aplanado, abúlico, un discurso desinteresado. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando y entrevistando a un niño o un adolescente, lo que percibimos es que refiere sintomatología, pero sin evidenciar modulaciones afectivas. Las modulaciones afectivas, es decir, tonalidades, matices, intención expresiva, indican el entusiasmo por hablar de determinadas cosas. Cuando alguien no presenta modulaciones afectivas, sino que evidencia más bien es un aplanamiento, un achatamiento en la expresión afectiva, lo que vamos a tener es un discurso carente de emocionalidad, y eso es observable, eso no es referido. Y lo otro que tiene que ver con lo observable es la actividad. Es decir, si un niño o un adolescente permanecen muy quietos, es decir, con hipoactividad durante la entrevista, es un indicador de presencia de sintomatología depresiva de orden indirecta, es decir, observable. Podemos evidenciar que durante la entrevista estuvo la mayor parte del tiempo quieto. Bien, lo que vamos a ver ahora es la valoración de esta entrevista. Nosotros hasta ahora lo que estuvimos hablando sería sintomatología referida por el niño y observación de lenguaje, expresión facial y actividad durante la entrevista. En general puede haber dificultades en alguna de las áreas que nosotros estamos hablando que un niño o un adolescente pueda reportar por sí mismo. Entonces, habitualmente, como estamos hablando de una población de menores, los menores siempre vienen acompañados por alguien, entonces nosotros tenemos la posibilidad de evaluar esta sintomatología también con un papá, con la mamá, con algún referente que haya acompañado al niño o al adolescente, y nosotros podemos volver a hacer estas preguntas, sobre todo si en algunas áreas nos quedan dudas, y hacer lo que se llama una comparación entre lo que refirió el adolescente, el chico, y lo que refiere el adulto. A veces hay discrepancias muy grandes entre lo que refiere un niño o un adolescente y entre lo que refiere un adulto. Y nosotros acá tenemos que ser muy cuidadosos en evaluar lo que se llama cuál es la mejor descripción del niño o del adolescente. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la que es la ponderación de la sintomatología, nosotros vamos a tomar acá, esto se puede volcar en una hoja de evaluación. Como dijimos, nosotros no tenemos esta hoja para tomar la entrevista. Nosotros tomamos la entrevista y después volcamos la descripción del chico, la descripción de los papás o de algún otro que haga una observación con respecto a la sintomatología que presenta, y en base a eso vamos a sacar una ponderación que sería la mejor descripción del niño, es decir, o del adolescente. ¿Qué implica? La evaluación de lo referido por el propio paciente, en este caso, lo referido por el que lo acompaña, lo referido por otro. A veces tenemos un informe de la escuela donde alguien dice participa poco en las actividades, no participa en las reuniones grupales, ha bajado el rendimiento. Entonces eso a lo mejor el que nos informa de esto no está presente, porque es un informe escolar, o un informe del director de deportes del club, etc. Entonces tenemos la evaluación del chico, la evaluación de que lo acompaña, y otro, un tercero que trae una sintomatología referida, y a partir de ahí nosotros vamos a sacar lo que sería la mejor evaluación de la clínica, sumando, no puntajes, sino evaluando y ponderando cuál es la mejor descripción del chico, y a partir de ahí es lo que nosotros vamos a ponderar como puntaje de depresión. Como les decía, la mayoría de los síntomas nosotros 6, 9, tenemos 15 síntomas que evalúan depresión y 3 más que evalúan observación, es decir, lo que hablamos de hipoactividad, expresión facial y discurso aplanado. A partir de ahí nosotros sacamos y dijimos que había, la mayoría de los ítems eran usando una escala Likert-Type, que va de 1 a 7, donde la mayor gravedad está en 7 y la menor gravedad está en 1, y en algunos ítems, como hubiera sueño, apetito, evalúan de 1 a 5, una puntuación de 1 a 5. A partir de ahí nosotros sacamos un puntaje. Esto es ponderación de la escala. Y ahora empezamos a hablar cómo se pondera esta escala. Sacamos un puntaje que es una sumatoria de puntos, donde lo que nos va a importar para la ponderación final es lo que se llama la mejor evaluación del chico o del adolescente. Es decir, sumando o evaluando, ponderando la descripción referida, la observada, lo referido por los padres o los cuidadores y algún otro que aporte datos, vamos a sacar una puntuación que es lo que mejor describe la sintomatología de ese chico. Eso va a ser sumado y nos va a dar un puntaje. Y acá vamos a una escala que ubica la puntuación que nosotros sumamos por lo que se llama un score corregido. Y eso nos ubica en un percentilo de frecuencia con respecto a la depresión. Es decir, vamos a tener puntajes muy bajos que lo ubican en un percentilo de bajo puntaje, que sería que es poco frecuente, y puntajes muy altos que también lo ubican en un percentilo muy alto, pero que es poco frecuente, porque en uno son depresión extremadamente grave y en otro es ausencia de depresión. En el medio nosotros vamos a tener percentilos con respecto a lo que sería presencia o no de depresión. Y esto después se ha trasladado a una escala de severidad de la depresión. Por ejemplo, vamos a usar un caso clínico del manual para evaluar depresión. Esto es un varón de 10 años. Fíjense, nosotros tenemos acá, el chico dice que fracasó a nivel escolar y le han puesto el puntaje 4, y los padres también refieren que es 4, con lo cual la mejor puntuación de la descripción del niño es 4, porque coincide tanto la observación de lo que él refiere como lo que los papás refieren. En
El chico expresa que tiene dificultades para divertirse y le ha puntuado con 5, que es un puntaje alto. Sin embargo, los papás no han percibido tan gravemente esto y lo puntuaron como 4. Es decir, para los papás a lo mejor no era tan grave la sintomatología. Pero nosotros puntuamos 5 porque le damos importancia a lo que el chico está refiriendo. En este caso, que por más que los papás digan que no está tan severamente comprometida en la anedonia, lo que el chico refiere es alto, entonces puntuamos alto. El chico dice que no tiene muchos retiros sociales, es decir, que no tiene mucho aislamiento social, puntuó como 2, pero los padres dicen que 4, es decir, esto es una conducta más observable que referida. Es decir, un chico puede decir que no está muy aislado, pero los papás dicen, no, sí, no va nunca a la fiesta, no participa de reuniones con los amigos, entonces puntuamos lo que sería la mejor descripción, que sería en este caso una puntuación más alta. Lo mismo, acá, esto es algo subjetivo, el chico dice que tiene muchas dificultades para dormir. Y los papás dicen, no, se duerme sin problemas. La sensación subjetiva de haber descansado o no haber descansado es muy poco probable que la pueda describir un padre. Pero sí, un chico que dice, no, yo no duermo bien. Entonces puntuamos en este caso, la mejor descripción es la subjetiva, es la que está refiriendo el propio chico, y no el objetivo, no, él duerme 8 horas. Se acuesta a las 9 de la noche y se levanta a las 6 para ir a la escuela. Y en realidad el chico dice, sí, pero yo no descanso bien, entonces eso es subjetivo. Y dijimos que la evaluación del sueño no era solamente la cantidad de horas, que habíamos dicho que los chicos describieron, la cantidad de horas no era tan importante como sí la calidad del sueño. Entonces en este caso estamos puntuando subjetividad de la calidad del sueño y valoramos como 5. En el apetito hay coincidencia en este caso. 2 le han puesto tanto el papá, a la mamá como a él. En el caso de fatiga excesiva, esto también es un sentimiento subjetivo. Los papás dicen, no, no está cansado. Pero el chico este refiere excesiva fatiga y es otro sentimiento subjetivo. ¿Cuál sería la mejor descripción del chico en este caso? La que refiere el sentimiento subjetivo de sentirse cansado. Por más que no sea objetivable, porque estamos hablando de sentimientos subjetivos de cansancio. Entonces hablamos de fatiga. En preocupación somática le han puesto 3, tanto lo que refiere como lo que refieren los papás. Hay coincidencia, entonces el puntaje es coincidente. Irritabilidad, habíamos dicho que era un síntoma que probablemente sea observado por otros. Entonces él se refiere como 3. Y los padres le han puesto 5, así que lo ven más irritable de lo que el chico se percibe a sí mismo. Como ese sentimiento dijimos que era objetivable más que subjetivo, puntuamos la mejor descripción, que es aquella que refieren los otros, es decir, la que reportan, no la que es subjetiva. ¿Se dan cuenta, no? Cómo se va ponderando de acuerdo a la subjetividad o a la objetividad del síntoma observable. Algunos son más subjetivos, la calidad del sueño, el cansancio, y otros son más objetivos, como podría ser la irritabilidad. Habíamos dicho que la culpa no era un sentimiento muy frecuente en la depresión infantil, que cuando está presente es un indicador de gravedad. Acá puntuar uno significa que tanto él como el pico como los padres no perciben excesiva sentimientos de culpa. Con respecto a la autoestima, el chico se valora con determinado grado, le han puesto 3, y los papás dicen que se ve que lo observan como que tiene la autoestima más baja. Este también es un sentimiento observable, es subjetivo, pero también es observable. No, él siempre se tira menos, en realidad no se valora, no, cuando lo que le dicen si quiere jugar al fútbol, él dice que es el peor, que es el más tronco. Entonces es algo que puede ser observable y objetivable. En este caso se pondera la valoración de los papás, porque a la descripción de baja autoestima se suma la observación de los papás. De nuevo, sentimientos de tristeza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la diferencia entre fase depresiva y sentimientos de tristeza? Los sentimientos de tristeza, en este caso, el chico refiere que tiene sentimientos de tristeza y lo han valorado como 3. Y los padres dicen, no refiere. Esto es un sentimiento subjetivo. Si hay algo que tienen los sentimientos, a diferencia de las emociones primarias, es que son totalmente subjetivos. Yo puedo saber si alguien está triste o no de acuerdo a su expresión facial. Pero nadie puede sentir lo que yo siento con respecto a la tristeza. Es un sentimiento puramente objetivo, subjetivo el sentimiento de tristeza. Entonces se valora acá lo que dice el niño, porque es más importante el sentimiento subjetivo de tristeza que lo que pueden observar los papás. Acá, ideación mórbida. El chico refiere una ideación mórbida importante, lo puntuó como 5, los padres dicen que no tanto, le ponen 2. Otra vez, la preocupación por la muerte a veces es algo muy privado. Dijimos que habíamos entrado en una fase de la entrevista que era muy privada y que probablemente un chico eso lo tenga como algo muy privado y que no lo cuente frecuentemente. Entonces, ¿qué nos va a importar? Más lo que el chico dice que lo que los papás refieren, porque es algo muy subjetivo y es algo muy privado. Entonces vamos a ponderar lo que el chico dice. Lo mismo pasa con ideación suicida. Acá, la ideación suicida, como tiene lo que se llaman, además de ideación mórbida, suicida, vemos intentos de suicidio. El chico puede decir, no, yo no pienso matarlo, pero los papás dicen, sí, el otro día vi que había una soga colgada del cuarto. ¿Qué valoramos más? Lo que dice o lo observado, donde por ejemplo están los intentos de suicidio. Valoramos más lo observado en este caso porque es más alto. En este caso siempre es preferible que nos equivoquemos puntuando de más al principio y no de menos, porque si eso suicida, yo digo, le doy más importancia a lo del discurso, a lo que me dice el adolescente, de lo que me refieren los papás, puedo estar cometiendo un error grave, que es de no ponderar adecuadamente la ideación suicida. Darle una interpretación acotada o disminuida con respecto al riesgo de ideación suicida. Llanto frecuente o excesivo. Acuérdense que cuando hablamos de llanto, dijimos que por un lado el llanto evidencial, por otro lado, y no sé si lo aclaré, pero ahora lo digo, cuando hablamos de llanto excesivo no hablamos solamente de la cantidad de llanto que tiene un chico, sino que a veces un chico puede tener la sensación de estar llorando sin estar llorando. Y eso se evalúa como llanto excesivo. Es decir, las ganas de llorar, aunque no esté llorando. Entonces el chico acá dice que tiene muchas ganas de llorar y le puntúan 5 y los papás dicen, no llora tanto, le puntúan 3. Vamos a considerar lo que el chico siente, que en este caso es las ganas de llorar, que también son evaluadas como... Fíjense que entonces la mejor puntuación del chico, de lo que creemos que el chico tiene, es un mix entre lo observado por lo que dicen los papás y por lo que percibe el chico, y de ahí sacamos un puntaje que supuestamente es lo que describe mejor al chico. Y acá nosotros tenemos un puntaje que no va a ser ni referido por el chico ni referido por los padres, sino que va a ser observado por nosotros. Este puntaje, observado por nosotros, no tiene evaluación de padres o de otros, sino que es el observado por el dictador y este es el puntaje referido. Fíjense que el chico decía que tenía sentimientos de tristeza y lo había puntuado como 3. Los papás habían dicho que no lo veían muy triste, 1, y sin embargo el observador vio fase depresiva, es el 3. ¿Qué significa? Que entre sentimiento de tristeza, que es subjetivo, evaluado por el chico, hay puntaje de 3, y fase depresiva, que es observada por el entrevistador, también de 3. Es decir, que hay más coincidencia. ¿Cuál fue la mejor descripción con respecto al sentimiento de tristeza? La que decía el chico, que la que decían los padres, porque el observador vio un grado de severidad de la fase depresiva más alta que la que percibieron los padres que sentían con respecto al sentimiento de tristeza. Entonces es más confiable esta puntuación. Y en este caso este chico no tenía ni mucha hipoactividad ni mucha aplanamiento afectivo, y lo ha puntuado como muy bajo, es decir, 1. Bueno, a partir de ahí nosotros sacamos un puntaje. En este puntaje lo sumamos y nos da que puntúa
con 53, es decir, la suma de todos estos puntos nos da 53. Eso nosotros lo transferimos a la escala y nos da 70 con el puntaje corregido. Y 70, si lo trasladamos a la escala, nos da que tiene una depresión que va de 65 a 74, esta categoría, esto está dividido en categorías de depresión. Podemos trasladar la sumatoria de la sintomatología, hacerle el factor de corrección y ahí trasladarlo a una categoría con respecto a severidad de depresión. Y fíjense que nos está dando que una depresión de moderada a grave que requiere mayor confirmación, es una evaluación posterior, pero hay una alta posibilidad de que tenga una depresión. Esto es importante porque esto nos va a indicar tratamiento, ¿no? Es decir, dar antidepresivos, no antidepresivos. Si tenemos una depresión confirmada, la indicación de tratamiento de antidepresivos es mandatoria, sobre todo por el riesgo de suicidio. Entonces, ¿para qué sirve esta escala? Bueno, yo puedo sumar una serie de ítems, hacerle un factor de corrección para después trasladarlo a una categoría de depresión y en base a eso evaluar severidad de la depresión. Esto sería la parte psicométrica de la entrevista, que es la posibilidad de darle un estatus psicométrico a una entrevista clínica. Y a veces es difícil, porque nosotros, fíjense que esto surge de una entrevista clínica. Yo estoy en una entrevista clínica, pregunto sobre una serie de ítems y ahora tengo una respuesta de categorial, es decir, yo lo ubico en una categoría con respecto a presencia o ausencia de depresión y en una categoría con respecto a severidad de depresión o no, y eso es importante. Por supuesto que estas entrevistas han pasado una serie de procedimientos metodológicos de investigación como para, utilizados en muestras clínicas y no clínicas como para poder dar esta categoría. Es decir, si yo tengo un puntaje determinado voy a poder decir que corresponde a una depresión infanto-juvenil y en base a eso también puedo decir la severidad. Y esto está referido porque ha sido utilizada en poblaciones clínicas y no clínicas en muestras control y la validez de esta entrevista ha sido útil como para poder diferenciar una depresión de una no depresión, es decir, presencia o ausencia de depresión. Y como les decía, con respecto a los perceptivos, que sería la última parte que nos queda utilizar, por ejemplo, si un chico tuviese un puntaje, la suma daría 17, que es un número muy bajo, es decir, es casi 1 en todos los ítems. Fíjense que eso es poco probable que se encuentre en la población normal, solamente el 2% de la población vamos a encontrar ese tipo de respuestas, con lo cual algunos ítems van a puntuar más que 1, es muy extraño encontrar que sea absolutamente normal y no llore más mucho, que tenga problemas del sueño, que tenga problemas con el apetito, etcétera, que pueden aparecer ese tipo de síntomas, es que muy poco frecuente. Si nosotros tuviésemos una curva de Gauss, bueno, dice que solamente el 2% nos daría 1 en todos. Ahora, si tenemos un puntaje altísimo, es decir, por ejemplo, mayor de 77 hasta 113, que sería el máximo posible de la escala, eso estaría solamente en el 1% de la población. Solamente en la curva de Gauss vamos a tener en el extremo de mayor a la derecha más gravedad, solamente que un puntaje tan alto es observado en depresiones gravísimas presente solamente en el 1% de la población. Nosotros, en este caso, vamos a encontrar que la depresión de este muchachito se ubica entre los que tienen depresión y que habitualmente están entre el 90 y el 95%. Así que es probable que este chico tenga una depresión. Está a la izquierda del 5% extremo, pero ubicado dentro de la campana de Gauss de lo que serían síntomas depresivos. Bueno, esto es lo que nos permite dar alguna posibilidad epidemiológica, es decir, si tenemos puntajes muy extremos, vamos a encontrar en el extremo de la cola más a la derecha, la curva de Gauss, y estos son depresiones severísimas. La mayoría nos vamos a encontrar una curva en porcentaje que vamos a tener que, por ejemplo, qué sé yo, el 50% de los chicos de la población está con puntajes que no alcanzan, es decir, que son más abajo de lo que tiene este chico. Eso significa que todos los chicos pueden tener algún síntoma depresivo. Eso no nos ubica en la categoría de tener depresión. Por eso estas categorías de frecuencia nos indica que solamente por ejemplo, cuando tenemos más de 85 en lo que sería el corregido, que eso sería el extremo de la curva, ahí es una depresión confirmada y de características severas. Por supuesto, como toda entrevista clínica, esto no da un diagnóstico preciso, sino que requiere evaluaciones. Con una sola entrevista no vamos a hacer diagnóstico de depresión, sino que requiere de otras evaluaciones, de confirmación de datos y de evaluaciones posteriores para confirmar o no depresión. Bueno, a ver, pregunta, ¿qué les sugiere esto? Lo que vamos a ver hoy forma parte también de los trastornos afectivos. Es decir, nosotros vimos en la teoría de trastornos afectivos, depresión, lo vamos a ver hoy en trastornos afectivos, el espectro